Juego de Tronos El Señor de los Warg 101, 120 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 101 Jon entrecerró los ojos mientras contemplaba el abrasador sol del mediodía que caía sobre su cabeza. Maldijo en voz baja, decidido a abrirse paso entre la bulliciosa multitud del puerto cerca de Alto Jardín lo más rápido posible. Madrugó esa mañana, había concluido sus asuntos y ahora regresaba a los muelles, donde su tripulación probablemente seguía descargando caballos de guerra. 7 infiernos. Daría lo que fuera por un poco de nieve del norte ahora mismo, reflexionó, con el sudor goteando profusamente de su frente. Tras haber pasado la mayor parte de su nueva vida en el norte, su cuerpo se había acostumbrado a los vientos gélidos, haciendo insoportable incluso el suave calor del dominio. Ni siquiera podía imaginar cómo sería si alguna vez fuera a las dunas de Dorne. Solo pensarlo le producía escalofríos. Al avistar finalmente sus 2 barcos atracados en el puerto, Jon sintió un profundo alivio. No quería pagar demasiado al capitán del puerto en concepto de tasas, así que no tuvo todos sus barcos atracados a la vez, sino que solo tuvo atracado su barco principal mientras los demás se turnaban para descargar su carga antes de alejarse un poco del puerto para fondear. A la sombra de su barco, Jon vio a Brian, uno de los pocos miembros alfabetizados de su tripulación, tomando notas diligentemente mientras los trabajadores descargaban caballos Stark en un carro que los esperaba. Brian. ¿Cómo va todo? Lo saludó Jon, uniéndose a él en la sombra y dejando escapar un suspiro de alivio. ¿Todo bien con las entregas? Sí, capitán, asintió Brian, sonriendo con compasión al verlo empapado en sudor. Le dio a Jon la pizarra de madera donde tomaba notas y dijo: este es el último barco que se está descargando. Una vez que termine, se completarán todos nuestros pedidos y los barcos estarán vacíos. Jon asintió, revisando rápidamente las entradas en la pizarra antes de preguntar. Espero que no haya problemas con los pagos restantes. No, para nada, Brian negó con la cabeza antes de resoplar. De hecho, prácticamente se peleaban entre ellos para ser los primeros en pagar, solo para recibir sus pedidos antes. Fue bastante divertido ver a la gente tan ansiosa por gastar su dinero. Acostúmbrate, amigo. Verás más cosas así en el futuro, le aseguró Jon, dándole una palmadita en el hombro a Brian con una sonrisa segura. Al devolverle la pizarra, Jon miró a su alrededor y notó que faltaba alguien. Por cierto, ¿dónde está Dacey? El rostro de Brian de repente se volvió incómodo y señaló en silencio hacia la nave principal, evitando el contacto visual. ¿Qué pasa? Preguntó Jon. Es un poco difícil de explicar, dijo Brian encogiéndose de hombros, forzando una sonrisa. Tendrás que verlo tú mismo. Desconcertado por la extraña expresión de Brian, Jon sacudió la cabeza y se dirigió hacia la nave principal, donde la mayor parte de su tripulación residía y vigilaba. Al subir por la plataforma que conectaba con su barco, Jon intercambió saludos con 2 tripulantes de guardia. Cuando preguntó por el paradero de Dacey, ambos señalaron hacia el camarote del capitán, con la misma expresión extraña que Brian. Cada vez más preocupado, Jon se dio cuenta de que no había visto a Dacey desde la reunión con los mercaderes. Sus madrugadas y largas noches, motivados por una tarea importante, lo habían mantenido alejado de ella. Se preguntó si su vicecapitana habría enfermado tras disfrutar de la comida especiada y los vinos dulces de la región sur. Encontró a Dacey sentada en un pequeño taburete fuera de la cabina del capitán, de espaldas a él. De inmediato, sintió que algo andaba mal. Ella susurraba para sí misma, asintiendo con la cabeza como si estuviera poseída, recordándole a personajes de las películas de terror de su mundo pasado. Consciente de la existencia de magia oscura en este reino, como la hechicería de Melisandre, Jon sintió una punzada de miedo. Armándose de valor, se acercó con cautela a Dacey y la llamó en voz baja. Dacey, ¿estás bien? Ella parecía ajena a su presencia, lo que lo incitó a acercarse un poco más y tocarle el hombro, intentando con suavidad darle la vuelta. Dacey, ¿qué pasa? Maldita sea. Mierda. Por los 7 infiernos. En un instante, Jon se tambaleó hacia atrás asustado tan pronto como vio su rostro. Jon, ¿cuándo regresaste? Preguntó con expresión confundida. Maldita sea. Dacey, ¿qué demonios te pasó en la cara? Exclamó Jon, con la mano en el pecho mientras intentaba calmarse. Inclinó la cabeza, desconcertada por su reacción, y se tocó la cara distraídamente.
El motivo de la alarma de Jon quedó claro. Tenía ojeras del tamaño de bolas de masa hervida que la hacían parecer un panda, mientras que sus ojos lucían más rojos que blancos y su cabello estaba completamente despeinado. En definitiva, daba miedo incluso a Tywin Lannister. Dacey se abrió de par en par al darse cuenta de que Jon estaba frente a ella. Inmediatamente se abalanzó sobre él y empezó a hablar de forma rápida y frenética. Jon. Por fin estás aquí. ¿Dónde estabas? ¿Sabes lo preocupada que estaba? ¿Preocupado por qué? Le preguntó Jon mientras le quitaba las manos de los hombros y se ponía de pie. Le daba un poco de vergüenza asustarse por algo tan tonto. Por suerte, nadie más lo vio torpemente o su reputación se iría al garete. El dinero. Claro. Gritó, con los ojos abiertos de par en par. No puedo dormir. No puedo comer. No puedo beber. No puedo hacer nada. Cada vez que parpadeo, solo pienso en los 10.000 dragones que hay en esa habitación. ¿Cómo puedes dejarlo así? ¿Sabes cuánto dinero es eso? ¿Lo sabes? Creo que sí, dijo Jon con una sonrisa divertida. Finalmente entendió la esencia de la situación y por qué todos actuaban tan extraño. Parece que su vicecapitana se había vuelto un poco loca al ver tanto oro por primera vez en su vida. No, no lo sabes. ¿Sabes que es más dinero del que gana toda la isla del oso en un par de años? Años. Empezó a caminar frenéticamente frente a él. Sigo pensando que alguien me lo va a robar o, peor aún, que abriré los ojos y descubriré que todo fue un sueño o que el barco podría hundirse y entonces tendremos que bucear para recuperarlo o... Dacey. Dacey. Jon la agarró por los hombros y la sacudió con fuerza. Tranquila. ¿Calmarme? ¿Cómo voy a calmarme? Temblaba, con la voz llena de ansiedad. ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y si no estuvieras aquí, Y? Uah. De repente, rompió a llorar, sollozando como una niña. Jon la envolvió en un abrazo reconfortante, frotándole la espalda con suavidad. SHH, ya está bien. Nadie va a robarlo, dijo con la mayor dulzura posible antes de señalar hacia la puerta. Mira. Dejé a uno de mis mejores amigos aquí. Gan, el ratoncito, se coló por el hueco de la puerta y corrió hacia ellos. Ha estado vigilando nuestro oro en todo momento. Si alguien hubiera intentado robarlo, me habría avisado de inmediato. Dacey sollozó, y sus lágrimas se calmaron. Me alegro, murmuró distraídamente. Después de un momento, añadió. Creo que a mamá le dará un infarto cuando vea el dinero que ganamos en este viaje. Jaja, la expresión de Jon se tornó ligeramente avergonzada y tosió. Ah, sobre eso. No creo que pueda verlo por un tiempo, ¿qué? ¿Por qué? Jon pensó por unos momentos antes de preguntarle. ¿Qué crees que el dominio tiene en abundancia que el norte no tiene? Dinero. Mucho, mucho dinero. Jeje, Jon puso los ojos en blanco con una sonrisa antes de decir. Piénsalo de nuevo. ¿Es comida? Exactamente, asintió Jon con entusiasmo. Estamos en pleno verano y casi todos en Reach tuvieron una cosecha maravillosa. Todas las granjas están produciendo más de lo que saben cómo manejar, por lo que están en su nivel más bajo. Si podemos aprovechar esta oportunidad, sería una gran bendición para nuestro hogar. Corría el año 294 DC, lo que significaba que el verano apenas había comenzado y se suponía que sería el verano más largo de la historia. Faltaban 7 años para el 300 DC, cuando llegara el invierno. Así que si lograban abastecer regularmente al norte con tropas baratas del dominio, la situación cambiaría por completo. Sería similar a la Revolución Verde en su mundo anterior. Y lo más importante es que prepararía al norte para el sombrío futuro que les aguarda. Si tuvieran suficiente comida cuando finalmente azotara el viento frío, no tendrían que preocuparse por alimentar a la gente del norte ni a los ejércitos que albergaran, así que incluso si tuvieran que luchar contra los caminantes durante un período prolongado, no tendrían que preocuparse por morir de hambre primero. Y eso era lo que Jon había estado haciendo durante los últimos días. Se levantaba temprano en la mañana antes de que nadie más despertara y después de alquilar un caballo en el mercado cercano, trataba de viajar a tantas granjas y cubrir la mayor distancia que pudiera para poder comparar los precios de todos los cuerpos disponibles en ese momento, y lo que encontró sobre los precios lo había dejado completamente sin palabras. Y la mayoría de sus cosechas no son tan resistentes como las nuestras, así que tienen un plazo pequeño para venderlas, sea cual sea el precio. De lo contrario, todo se desperdiciará, dijo Jon con un brillo en los ojos antes de sonreír y preguntar. ¿Por qué no intentas adivinar cuánto más barato está el precio del grano aquí? 2 veces?
¿3 veces más barato? Adivinó Dafei al azar, y como Jon seguía negando con la cabeza, continuó. ¿5 veces? No puede ser más barato que eso. ¿En serio? No lo soy. He preguntado por los precios de casi todos los cultivos disponibles y me he quedado atónito cada vez, dijo Jon con una sonrisa alegre. La mayoría es unas 10 veces más barato, y algunos de los más abundantes llegan a costar hasta 15 veces menos que en el norte. Que eso es simplemente absurdo. Lo sé. Jon asintió antes de que su rostro adoptara una expresión contemplativa y, al cabo de un rato, dijo. Creo que solo necesitamos gastar unos 3000 dragones de oro para llenar nuestros barcos hasta el borde con todo tipo de granos y quizá incluso algunas de esas frutas de larga duración. Increíble. Exclamó en voz baja, maravillada, al imaginar cómo sería tener todos los barcos con tanta comida en cada viaje. Así que solo nos quedarán 7000 dragones dorados. Dijo con un pequeño puchero, un poco decepcionada de que el dinero se hubiera esfumado tan rápido. No exactamente, dijo Jon rascándose la cabeza. Verás, llevo un tiempo pensándolo porque creo que necesitamos urgentemente mejorar estos barcos largos prestados. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? Bueno, no están diseñados precisamente para transportar carga a largas distancias, ¿verdad? Jon observó el reducido espacio de la nave. Nunca podremos satisfacer la demanda de caballos estelares en el dominio, considerando la densidad de población de las ciudades, y ni hablar de las tierras del oeste, solo con los barcos largos. Así que creo que debemos invertir en esas enormes naves comerciales. Supongo que tiene sentido, entonces, ¿cuánto cuesta? He preguntado a un par de comerciantes de por aquí y, por lo que he podido ver, no hay mucho mercado para ellos ahora mismo. Sin embargo, si conseguimos que nos presenten a alguien de la casa Redwine, podríamos conseguir fácilmente una nave comercial decente por unos 5000 dragones. 5000. Sé que es mucho, pero sería una inversión en nuestro futuro, ¿no? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Murmuró con los ojos cada vez más pesados. Dámelo todo, cerró los ojos de golpe y se quedó dormida allí mismo. Suspiró. Supongo que tenían razón cuando dijeron que demasiado no es bueno para ti, reflexionó Jon mientras llevaba suavemente a su vicecapitana, privada de sueño, a una hamaca, lo que le permitió descansar un poco. Tras asegurarse de que estuviera bien instalada, Jon subió a cubierta en busca de aire fresco. Mientras contemplaba el bullicioso puerto, pensó en todas las granjas que había visitado y en cuáles serían las mejores para comprar diversos granos. También consideró qué cultivos serían más beneficiosos para el norte. Capitán. Un grito desde abajo interrumpió bruscamente sus pensamientos, y al bajar la mirada vio a un caballero con la rosa Tyrell en su peto, de pie junto a la tripulación de guardia. El guardia de Jon lo llamó, indicándole que bajara. Bajó rápidamente para ver qué quería el caballero. Al subir a la plataforma, el caballero se plantó frente a él, adoptando un tono formal. Capitán Jon, estoy aquí en nombre de Lady Olenna Tyrell. Les invita cordialmente a usted y a Lady Mormont a almorzar con ella mañana al mediodía. El primer instinto de Jon fue, por supuesto, negarlo, con algún tipo de excusa como que estaba ocupado o que estaba saliendo del puerto, pero se detuvo en el último momento porque sabía que sería demasiado descortés y casi insultante negar una invitación directa de la señora de una gran casa. Además, considerando sus planes para el futuro del dominio, sería imprudente ofender a los gobernantes de la región. Además, considerando que solo envió esta invitación después de que se descargara el último caballo estelar, significaba que Lady Olenna probablemente había tenido en cuenta su rechazo previo a la invitación de Huillas, y sus espías en el puerto debieron de habérselo informado. Rechazarla de nuevo sería un grave error. Jon asintió al caballero, aceptando la invitación a almorzar. Gracias. Por favor, informe a Lady Olenna que aceptamos con gratitud su amable invitación. El caballero partió enseguida, y Jon se sumió en sus pensamientos una vez más. A pesar de los ajustes que tendría que hacer en sus planes, sabía que hablar con Lady Olenna podría abrirles puertas y consolidar su posición en el dominio. El almuerzo sería una oportunidad que no podía perderse. A medida que el día llegaba a su fin, Jon observó la puesta de sol sobre el puerto, contemplando el futuro de sus aventuras comerciales y la prosperidad que esto podría traer al norte. Al día siguiente, Jon y Dafei se encontraban sentados uno frente al otro en un lujoso carruaje proporcionado por los Tyrell. Jon lucía una chaqueta y pantalones de cuero negro, combinados con una vibrante camisa de seda roja que se asomaba por debajo. El rojo era su color favorito y el negro era un guiño al otro Jon.
Dacey, por otro lado, llevaba un sencillo vestido azul adornado con delicadas flores blancas. Era un vestido que Jon había conseguido apresuradamente en un mercado cercano el día anterior tras recibir la invitación, pues sabía que ella no era de las que siempre llevaba ropa decente a mano, a diferencia de él. ¿De verdad tenemos que seguir con esto? Suspiró Dacey, con el rostro lleno de frustración mientras jugueteaba con el cuello de su vestido. Parecía que el escote ceñido no le sentaba bien. ¿No podemos simplemente saltárnoslo? Bueno, empezó Jon encogiéndose de hombros con indiferencia, con la mirada fija en las tierras de cultivo que pasaban por la ventana. Si este fuera nuestro último viaje al dominio, para no volver jamás, quizá podríamos considerar la idea de saltárnoslo. Pero considerando nuestros planes de futuro y la necesidad de visitas regulares, tendremos que soportarlo. Uf, ya me imagino todas las sonrisas falsas y las cortesías innecesarias de estos sureños, por no hablar de. Jon la escuchaba con una sonrisa mientras ella despotricaba sobre cosas que probablemente nunca había experimentado en su vida, pero como se las habían inculcado desde pequeña, no se la podía culpar por tener prejuicios. El norte tenía el prejuicio de que todos los sureños eran unos tontos y bobos, mientras que el sur pensaba que todos los norteños eran unos bárbaros rudos con barbas enormes, siempre bebiendo cerveza y riendo a carcajadas. En una época anterior a la invención de los periódicos, el prejuicio era en realidad solo otra forma de información transmitida de la generación anterior. El carruaje se detuvo media hora después y, al salir, se encontraron a la sombra del infame y enorme laberinto de Highgarden. Highgarden se encontraba en una amplia y verde colina con vistas al río Mander. El castillo estaba rodeado por 3 anillos de piedra blanca, cuyos muros se elevaban a medida que se entraba. El laberinto en el que se encontraba entre los muros exterior y central. La atención de Jon se centró en el grupo de bienvenida reunido cerca de la entrada. Margaery Tyrell, radiantemente vestida, observaba con exasperación cómo su hermano, Loras, discutía acaloradamente con la joven Aya. Jon le dio un codazo a Dacey, indicándoles que se acercaran al grupo. Margaery no tardó en verlos y exclamó con entusiasmo: «Jon». Dacey. Sin embargo, alguien reaccionó aún más rápido. «Jon. Has venido». La exclamación de alegría de la pequeña Aya llenó el aire mientras corría hacia él y se arrojaba a sus brazos. «Uf». Jon rió juguetonamente, fingiendo que se resistía a su peso. «Has engordado bastante, Aya. Parece que te están sobrealimentando». «No, no lo son», protestó Aya con una sonrisa traviesa. «Jon, me alegra volver a verte», los saludó Margaery con alegría. Su mirada se posó entonces en Dacey. «Y Dacey, ese vestido te sienta de maravilla». Dacey se sentía tan cómoda con su ropa de cuero como elegante con su vestido, así que no era un cumplido vano. «A mí también me encanta tu vestido», Margaery respondió Dacey un tanto torpe, no del todo acostumbrada a tanto entusiasmo efusivo. Mientras tanto, Loras se había acercado al grupo. Aunque aún no era el hombre guapo en el que se convertiría, su cabello castaño rizado y sus ojos expresivos le otorgaban cierto encanto. Sin embargo, su rostro permanecía rígido, como si estuviera estreñido y preferiría estar en cualquier otro lugar. «Jon, Dacey», señaló Margaery a Loras, que estaba junto a ellos. «Permítanme presentarles a mi hermano, Loras. Loras, este es Jon, y esta es Dacey Mormont, de quienes tanto hemos oído hablar». «Lady Mormont, Jon Nieve», dijo Loras con un gesto cortés antes de dirigirse a Margaery. «Deberíamos irnos. No queremos hacer esperar a la abuela». Sin esperar respuesta, se giró rápidamente y comenzó a caminar hacia la entrada del laberinto. Margaery se dirigió a Jon y Dacey con una expresión de disculpa. «Les pido disculpas por el comportamiento de mi hermano. Normalmente no es tan grosero, pero», Jon la interrumpió, esbozando una sonrisa natural y dándole un codazo a Dacey en el costado cuando ella abrió la boca, probablemente para decir algo no muy agradable sobre Loras. «No, no está bien», insistió Margaery, guiándolos a través del laberinto, «pero puedes culpar a su competitividad y también a Aya por esto», miró juguetonamente a la pequeña Aya, quien sonrió con descaro. «No lo entiendo», admitió Jon, mirando el impresionante jardín que atravesaban. El aire estaba impregnado de aromas embriagadores, y la vibrante variedad de flores que observó superaba todo lo que había visto antes. «Verás, Aya te ha estado alabando a cualquiera que la escuchara desde que llegó».
Cuando declaró que eras el mejor luchador que había visto en su vida, irritó a mi testarudo hermano, quien cree firmemente que es el mejor luchador de su generación, explicó Margery en voz baja, asegurándose de que Loras, que caminaba un poco más adelante, no pudiera oírla, así que empezaron a discutir sobre quién ganaría en una pelea. En el norte, nunca vi a Jon perder en el campo de entrenamiento, contra Lane, declaró la pequeña Aya con seguridad. Pero Loras pierde constantemente contra su hermano mayor Garland, el maestro de armas y otros. Repitió esto último más alto, lo que hizo que Loras se tensara y acelerara el paso. Señorita, ¿me estás revelando todos mis secretos? Bromeó Jon juguetonamente, despeinándole el pelo con una cálida sonrisa. Jeje, continuaron atravesando los hermosos alrededores de Alto Jardín, pasando por el septo del castillo, adornado con hileras de impresionantes vidrieras que representaban a Garth Mano Verde y los 7. Incluso Jon, que no era partidario de la Feándala, podía admitir que era hermoso. Unos minutos después llegaron a su destino, que en realidad era un pequeño campo de entrenamiento con todo lo habitual. Anillos de duelo, espadas de práctica, protección y demás. Junto al área de entrenamiento había un pequeño edificio con una zona de observación en el segundo piso y amplios asientos. Desde allí, Jon pudo ver a Olenna Tyrell sentada con Willas, así como a un hombre regordete de mediana edad disfrutando de unos pasteles, que probablemente era Lord Mace, a quien no había visto en su anterior visita a Frost. Margery se disponía de guiarlos hacia las escaleras cuando Loras se interpuso bruscamente frente a Jon, poniéndole las manos en las caderas. Jon Nieve, te reto a un duelo. Jon y Dafei intercambiaron miradas divertidas, mientras Margery reprendía rápidamente a su hermano. Loras. ¿Cómo puedes ser tan grosero con nuestros invitados? ¿Qué hay de malo? Si es tan hábil como dicen, ¿no le temerá un pequeño desafío?, replicó Loras, intentando provocar a Jon con lo que asumió era una sonrisa de suficiencia. Creo que no estoy del todo preparado para un duelo ahora mismo, así que quizá, empezó Jon, con la intención de declinar cortésmente. Sin embargo, la voz ansiosa de la Fey lo interrumpió bruscamente. Lo haré. Exclamó, con el rostro iluminado de emoción. ¿Qué? Loras y Margery expresaron simultáneamente su confusión, mientras Jon se giraba hacia Dafei con una ceja levantada. Dafei se acercó a Jon y le susurró con picardía al oído. Déjame jugar con el niño bonito, por favor. Sabes que me aburriré si te acompaño. Tú puedes encargarte de los Tyrell mientras yo le bajo los humos a la flor. ¿Y cómo exactamente planeas pelear con un vestido? Jon hizo una pausa a media frase, con la voz llena de resignación, mientras la sonrisa pícara de la Fey confirmaba su sospecha. No me digas que llevas el cuero debajo. ¿Qué te parece? Dafei se encogió de hombros juguetonamente, manteniendo su expresión traviesa. Jon negó con la cabeza, cediendo finalmente con un suspiro de exasperación. Bien, pero no te dejes llevar. Haré lo mejor que pueda, respondió ella, con los ojos brillando con picardía. Loras se impacientaba cada vez más mientras susurraban. Finalmente, sin poder contenerse más, preguntó con fiereza. Entonces, ¿vas a luchar o vas a huir como un cobarde? Loras. Lo regañó Margery, y luego se volvió hacia Jon con tono suplicante. No tienes que, vamos, muchacho bonito. Yo seré quien pelee contigo, declaró Dafei, con una sonrisa depredadora extendiéndose por su rostro. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Loras, visiblemente confundido. Ah. Es cierto. Exclamó Dafei al comprender de repente. Es de buena educación, ya que Jon es nuestro capitán. Primero tienes que derrotarme a mí, la vicecapitán, antes de desafiarlo. ¿No lo sabías? Es de conocimiento público, afirmó, con cara de póker mientras soltaba disparates. Pero, eres una chica, protestó Loras, volviéndose hacia Jon con expresión feroz. ¿Intentas humillarme? No te preocupes, le aseguró Dafei con dulzura. Solo soy el aperitivo. Puedes derrotarme rápidamente como mera formalidad, y entonces Jon será todo tuyo. Vamos. Sin esperar su respuesta, se dirigió con paso decidido al campo de entrenamiento. Loras miró a Dafei y a Jon varias veces, luego la siguió de mala gana, gritándole por encima del hombro a Jon. No te atrevas a ir a ningún lado. Volveré pronto por ti. Margery tenía una expresión ansiosa al volverse hacia Jon. ¿Se pondrá bien? Quizás debería informar a la abuela para que ella intervenga. No te preocupes por ella, le aseguró Jon a Margery, con un dejo de diversión en los ojos mientras observaba cómo Loras se alejaba antes de subir las escaleras. Vámonos entonces. Pero no deberíamos esperarla ahí. Oh.
No hace falta, dijo Jon con expresión divertida. Puede que tarde un poco. Sospecho que no lo dejará irse hasta que se haya hartado de divertirse. ¿Qué? ¿Qué hace ese maldito chico ahí abajo? La voz de Olenna sonaba entre dientes mientras se inclinaba hacia adelante, con la mirada clavada en la escena que se desarrollaba abajo. En la zona de observación, la familia Tyrell ocupaba sus respectivos puestos. Olenna, la matriarca, estaba sentada en el extremo derecho, tamborileando con impaciencia sus dedos ancianos sobre una mesita junto a ella, con un plato de queso olvidado. Lord Mace, en el centro, tenía su mesa repleta de aperitivos y pasteles, claramente destinados a los invitados. Y más cerca de las escaleras, Willas observaba con expresión preocupada. Todos observaron cómo Loras entraba al desolado campo de entrenamiento acompañada de la Fey, la chica norteña de la casa Mormont. Intercambiaron una breve conversación y desaparecieron en el vestuario cercano, emergiendo momentos después vestida con cuero y pantalones de montar, una vestimenta que rara vez usaban las mujeres en Reach. Me temo que están a punto de batirse en duelo, confesó Willas, con la voz cargada de preocupación, la mirada fija en Loras y Dafei mientras empezaban a prepararse, Loras con su espada de entrenamiento y Dafei Mormont con la única estrella de la mañana disponible en el patio de entrenamiento que apenas había sido usada por nadie antes. Te advertí, abuela, que enviar a Loras a recibir a Jon era un mal consejo. Ahora, y yo que pensaba que iba a provocar una pelea con el chico, no con la chica. Intervino Olenna. Aunque quería a todos sus nietos por igual, había algo en Loras que le recordaba demasiado a su padre, y hablando de eso, ¿qué le has estado enseñando, tú? Se giró hacia su mayor vergüenza, solo para encontrarlo atiborrándose de pasteles y sin siquiera haberse molestado en buscar qué estaba pasando. Deja de comer, idiota. Siseó, con evidente frustración. Pero mamá, ahora. El áspero susurro de Olenna resonó, obligando a Mace a dejar a regañadientes su pastel favorito. Se limpió rápidamente las manos en los pantalones, y una mirada de desaliento reemplazó la alegría que antes le habían proporcionado los bocadillos. En ese momento, el sonido de pasos subiendo las escaleras les llamó la atención. Todas las miradas se posaron en Marjorie, quien condujo a un apuesto joven a la habitación. Tenía cabello castaño y ojos grises, un rasgo común entre los Stark. Sin embargo, sus ojos eran tan grises que parecían casi negros. Su alta estatura y complexión delgada denotaban las incontables horas que había pasado en el patio de entrenamiento. Jon. ¡Qué alegría volver a verte, amigo mío! Exclamó Willas, levantándose de su asiento para saludarlo con un entusiasta apretón de manos. El placer es mío, Willas, respondió Jon cálidamente. Willas entrecerró los ojos de repente y se inclinó para susurrar. Rechazas mi invitación, pero aceptas la de mi abuela. ¿Debería ofenderme? Intentó decirlo con severidad, pero el brillo en sus ojos lo delató. Con cara de póker, Jon susurró. Te falta la reputación intimidante que posee tu abuela. Willas estalló en una carcajada genuina, y su mano se posó juguetonamente en el hombro de Jon. Buena respuesta. Rió entre dientes. Volviéndose hacia su familia reunida, declaró. Vengan, permítanme presentarles a mis parientes. Dando un paso al frente, señaló a su padre, Mace, y dijo. Jon, este es mi padre, Lord Supremo del Dominio, Mace Tyrell. Lord Tyrell, es un honor conocerlo, saludó Jon a Mace con una elegante reverencia. Sus palabras eran mesuradas y respetuosas. Los ojos de Mace se fijaron en Jon, con un destello de reconocimiento en su mirada. Te pareces muchísimo a tu padre, muchacho, reflexionó con un tono nostálgico en la voz. Sin esperar respuesta, continuó. Lo vi un par de veces. ¿Te lo contó? Con entusiasmo, Mace se lanzó a contar su historia, relatando su participación en la rebelión. Fue durante la rebelión, ¿sabes? Empezó Mace con la voz llena de orgullo. Estaba allí, a las afueras de Bastión de Tormentas, con mi ejército, y el castillo estaba completamente rodeado. Todos los que estaban dentro se morían de hambre, al borde de la derrota. Pero antes de que eso sucediera, tu padre llegó con la noticia de que desembarco del rey había caído. Mace continuó con su historia con aires de pavo real mientras Willas y Jon intercambiaban miradas incómodas. Marjorie había sido llamada para que se colocara detrás de su abuela en cuanto entró en la habitación, y Jon la vio responder a las preguntas susurradas de Olenna. Aunque no podía oír su conversación, dedujo que estaban hablando de las actividades de Loras y Dafei abajo. Y entonces me pidió que depusiera las armas y me uniera a su bando, continuó Mace, con la voz llena de presunción.
Me resistía, por supuesto, pero me convenció de que, dado que el rey había muerto, no había necesidad de más derramamiento de sangre. Así que, gentilmente, seguro que el chico ya se lo ha contado su padre. No hay necesidad de aburrirlo con eso. Jon estaba seguro de que no había sido como Mace lo había dicho, pero sería estúpido negarle al señor la posibilidad de presumir, así que fingió una sonrisa y escuchó sus tonterías. Aún así, sintió una oleada de gratitud cuando Olenna lo interrumpió, impidiendo que Mace profundizara en toda la rebelión desde su perspectiva. Aprovechando la oportunidad, Willas rápidamente condujo a Jon hacia su abuela. Jon, esta es mi abuela, Olenna Tyrell de Soltera Redwine, estoy segura de que sabe quién soy, considerando que fui yo quien lo invitó, intervino Olenna, evaluándolo con la mirada mientras cruzaba miradas con Jon. Jon respondió besándole el dorso de la mano con perfecta cortesía. Mi señora, es un placer conocerla. Olenna arqueó una ceja, con una sonrisa burlona en los labios. Una norteña con buenos modales, eso sí que es raro, comentó. Abuela. Exclamaron Willas y Margery a la vez, con el ceño fruncido reflejando su desaprobación. Sin embargo, Jon no perdió la sonrisa ni un segundo. De hecho, se volvió aún más sincera al responder con una inclinación de cabeza. Gracias por el cumplido, mi señora. He trabajado mucho en mi etiqueta desde niño. Gracias por el cumplido, mi señora. He trabajado mucho en mi etiqueta desde la infancia. El interés de Olenna despertó un brillo de intriga en sus ojos. Sin embargo, la conversación se interrumpió bruscamente cuando Mace intervino, incapaz de resistirse a seguir fanfarroneando. Dime, muchacho, ¿te contó Lord Stark sobre la batalla de Ashford? Ya sabes, la única vez que el rey Robert perdió contra alguien, Jon observó cómo el resto de los Tyrell, excepto Mace, intentaban contener sus gemidos de exasperación. Era evidente que Mace tenía la costumbre de presumir con cada nuevo invitado. Con el rabillo del ojo, Jon captó la señal de Olenna a uno de sus gigantescos guardias, de pie junto a las escaleras. El guardia asintió imperceptiblemente y se colocó frente a Mace, haciendo una reverencia respetuosa. Mi señor, el maestre tiene una carta urgente que requiere su atención inmediata. ¿Una carta importante, dices? Mace abrió los ojos con fingida sorpresa. Inflando el pecho, se dirigió a Jon con orgullo. Lo siento, muchacho, pero debo atender este asunto de inmediato. ¿Sabes cuántos deberes tiene el señor supremo del dominio? Con una última palmadita en el hombro de Jon, Mace se dirigió a la salida. Willas negó con la cabeza con un suspiro, decepcionado por la ingenuidad de su padre. Sabía que su padre no era el más brillante, pero aún así, ya debería haber sabido que era una de las tácticas de Olenna para manipularlo. Por suerte, se abstuvo de soltar su habitual piérdete, patán. Reservado para los familiares. Mantener una apariencia de respeto por el señor de la casa Tyrell era crucial, por superficial que fuera. Ahora díganme, empezó Olenna, pero luego hizo una pausa y se volvió hacia sus nietos. ¿Qué esperan? Vayan a ver a su hermano hacer el ridículo, los ahuyentó con un gesto despectivo de la mano. Quiero hablar con Jon Nieve aquí a solas. Willas dudó un momento antes de levantarse con un suspiro. Tras lanzarle una mirada de disculpa a Jon, se acercó a la barandilla, lo suficientemente lejos como para no oírlo. Margery intentó pasar desapercibida, acercándose lentamente a su abuela, con la esperanza de que no la viera. Sin embargo, la mirada de Olenna se fijó en su nieta, lo que provocó que Margery corriera tras su hermano, no sin antes saludar a Jon con la mano y lanzarle una mirada compasiva. ¿Por qué sigues de pie? Siéntate. Ordenó Olenna, y Jon ocupó con calma el asiento que Willas había dejado libre. Ahora dime, ¿por qué no aceptaste la oferta de duelo de Loras? ¿Tenías miedo? Porque si lo tenías, debo decir que estoy bastante decepcionado. Creía que los Stark eran famosos por su sangre de lobo o algo así. Jon reconoció fácilmente que Olenna había intentado provocarlo desde el principio, aunque el motivo seguía siendo incierto. Aún así, sabía cómo sortear esos encuentros. Bueno, pensé que sería una pérdida de tiempo, ya que vine aquí con un propósito distinto al de ser caballero, respondió con una sutil sonrisa. Además, soy más cazador y arquero que espadachín. Una pérdida de tiempo, dices, reflexionó Olenna, con los ojos entrecerrados fijos en él. ¿Pero no prometiste luchar contra él cuando derrotara a esa chica? Sí, asintió Jon, y su mirada se desvió hacia la sonrisa depredadora en el rostro de Dacey. Pero no creo que lleguemos a eso. Tengo la sensación de que subestimas a mi nieto, comentó, tomando un trozo de queso del plato que tenían delante.
Y aunque veo que la chica es un poco mayor que Loras, ha sido instruido por el mejor caballero que el dominio podía ofrecer. Rara vez pierde contra un luchador de su edad, así que, creo que sería una tontería pensar que es un luchador pésimo. Jon mantuvo la calma y la mirada firme. Oh, desde aquí veo que es muy trabajador y tiene una sólida formación. Pero, eso es todo lo que veo, se encogió de hombros sutilmente, provocándola. No creo que sea suficiente para derrotar a Dafei. Olena arqueó una ceja, con una confianza inquebrantable. Tienes mucha confianza en ella, ¿verdad? Lo soy, afirmó Jon. En ese caso, ¿qué tal una apuesta? Propuso Olena con un destello de desafío en sus ojos. Por fin, Jon comprendió el verdadero propósito de su invitación y sus intentos iniciales de provocarlo. ¿Qué tienes en mente? He oído que buscas galeras mercantes, preguntó, arqueando una ceja. Cuando Jon asintió, continuó. Entonces, ¿qué tal si te doy una gratis si Loras pierde? ¿A cambio de qué? Jon sabía que una sola galera no sería más que calderilla para ella, así que ni se inmutó al verla apostarla en un simple duelo. He oído rumores de una ruta secreta que usas para eludir a los hijos del hierro, declaró con indiferencia, como si no hubiera sido su verdadero objetivo desde el principio. Quiero acceder a esa ruta si Loras gana. ¿Qué te parece? Parece muy sesgado a tu favor, considerando las ganancias que se pueden obtener con la ruta, reflexionó. Luego, con una dulce sonrisa, añadió. Pero, lo aceptaré en nombre de tu invitación a ver el castillo de Alto Jardín. Entonces, es definitivo, dijo, con una sonrisa de suficiencia similar a la de Jon. Fue en ese preciso momento que ambos bajaron la vista y descubrieron que Loras y Dafei habían terminado de calentar y habían entrado al ring para su duelo. Loras tenía una expresión distraída en su rostro mientras seguía mirando hacia el balcón con el ceño fruncido, mientras Dafei asumía una postura relajada, con su Morningstar firmemente agarrado en su mano derecha. El duelo comenzó a la señal predeterminada y Loras no perdió ni un segundo para lanzar una ráfaga de golpes, cada uno con el objetivo de terminar rápidamente la contienda. Sin embargo, Dafei evadió sus ataques con calma, retrocediendo y ladeando con gracia para esquivar por poco cada golpe. Al no poder esquivar, detuvo sin esfuerzo la espada de Loras con su Morningstar, blandiéndola como si no pesara nada. A su debido tiempo, Dafei se encontró al borde del ring, obligada a detener sus maniobras evasivas. Aprovechando la oportunidad, Loras sonrió con sorna y aprovechó su ventaja, acercándose para matar mientras Dafei usaba su estrella de la mañana para defenderse de su ataque. Mientras cerraban las armas, Loras abrió la boca, probablemente para decir algo como ríndete ya o no quiero golpear a una chica, pero lamentablemente no tuvo oportunidad de decir más que unas pocas palabras, pues de repente Dafei le estrelló la frente sin piedad en la nariz al chico guapo, haciéndole ver estrellas. Se tambaleó hacia atrás como un borracho desorientado antes de estrellarse contra el suelo con un golpe sordo. Un silencio atónito se apoderó de la escena, roto por el jadeo de Margery, Loras, mientras bajaba corriendo las escaleras para ver cómo estaba su hermano caído. Olena tenía una expresión de incredulidad, mientras Jon saboreaba tranquilamente un pastel delante de él. Puede que Loras haya sido instruido por los mejores, pero por desgracia, aún es un niño inexperto. Por otro lado, Dafei lleva matando salvajes y saqueadores hijos del hierro desde que tenía 10 años, nunca hubo una verdadera competencia entre ellos desde el principio. Loras volvió a caer al suelo, provocando un gemido de Willas en la barandilla del balcón, mientras Margery observaba ansiosamente la pelea desde fuera del ring. Loras, por supuesto, no había aceptado su derrota a manos de Dafei e inmediatamente después de recuperarse del mareo y limpiarse la sangre de la nariz, saltó y la retó a pelear de nuevo, alegando que solo había perdido por distracción. Dafei, que estaba en el ring para entretenerse, obedeció de inmediato y así comenzó la paliza del pequeño Tyrell, mientras los otros 3 miembros de su familia observaban desde lejos. Si bien era evidente que Loras dominaba todos los fundamentos y sabía cómo cortar o apuñalar con precisión, su postura también era estable y utilizaba su juego de pies a la perfección. Sin embargo, el problema era que era demasiado rígido, su apego a lo aprendido hacía que su estilo fuera algo florido y predecible, y Dafei aprovechó esta falla con una precisión implacable. Su falta de experiencia en combates a muerte se hizo evidente, especialmente en contraste con Dafei, quien ya había eliminado todos los elementos innecesarios de sus habilidades. Puñetazos en el estómago, golpes en la mano que sostenía la espada, zancadillas, etc., Dafei lo derrotaba de una forma única cada vez.
Y no le mostró ni una pizca de piedad, e incluso le dio una patada en los testículos una vez, lo que lo mantuvo en el suelo durante un buen rato. A diferencia de Loras, quien se basaba principalmente en golpes y esquivas, Dazei usaba cada parte de su cuerpo como arma. Si Jon tuviera que comparar su estilo de lucha con el de alguien, sería con el del perro. Es tenaz, lo reconozco, comentó Jon, impresionado por la resistencia de Loras. Willa soltó una risa hueca a su lado antes de volverse hacia su abuela. ¿No crees que deberíamos intervenir? ¿No es suficiente? No, replicó Olena, apartándose despiadadamente de la pelea. Como dijo Jon, el chico aún es inexperto. Tarde o temprano, necesita aprender que hay mejores luchadores ahí fuera. Tras declararlo, regresó a su asiento. Jon le dio a Willas una palmadita compasiva antes de seguir el ejemplo de Olena y recuperar su asiento. ¿Cuánto? Preguntó Olena abruptamente. ¿Cuánto? Jon fingió desconcierto, aunque sabía exactamente a qué se refería. ¿Cuánto cuesta la ruta? Preguntó Olena, con la paciencia forzada, pues no había ocultado su deseo. Había apostado contra él 2 veces, creyendo inicialmente que Loras había perdido contra Dazei por pura casualidad. Sin embargo, se detuvo tras perder 2 galeras, pues no era tan ciega como para no ver que su nieto simplemente no era mejor luchador. Ah, eso. Exclamó Jon, arqueando las cejas antes de negar con la cabeza con tristeza. Lamento decir que no está a la venta. ¿Entiendes siquiera lo que significa cuánto? Muchacho. Sí, la verdad, respondió Jon con la mirada fija. Sé que tu casa es una de las más ricas de Poniente, solo superada por los Lannister. Pero también comprendo el valor de esta ruta. Conectaría a 2 reinos que nunca han tenido un comercio sustancial en la historia, 2 reinos con grandes disparidades. Uno rico en alimentos, el otro abundante en recursos naturales. Esta ruta tiene el potencial de generar riqueza no solo 1 o 2 veces, sino para las generaciones venideras, aunque tácito, ambos entendían el riesgo para la seguridad que suponía que la ruta proporcionaría a la cuenca un acceso directo al norte. No es que existiera tal ruta, a menos que cuentes la que solo se puede encontrar con un Warg. Pero Jon no tenía por qué decírselo a Tyrell Martriach antes que él. No crees que puedas mantenerlo oculto mucho tiempo, ¿verdad? El tono de Olena permaneció neutral, sin rastro de amenaza, pero la amenaza subyacente era inconfundible. Jon rió suavemente. Oh, no solo lo pienso, lo sé. De hecho, nobles y comerciantes de las tierras del oeste llevan meses intentándolo, pero ninguno lo ha conseguido. Han enviado un barco tras otro para seguirnos, pero siempre se han perdido en el mar o han tenido que dar la vuelta a mitad de camino porque no podían seguirnos de noche. Se volvió hacia Olena con una sonrisa. Estoy seguro de que Tara ya te ha informado de que podemos viajar de noche. Así que si crees que puedes superarlos durante la hora del lobo, entonces, sin duda, prueba suerte en alta mar en una noche oscura. Olena ya había obtenido todos los detalles de Tara a su llegada, razón por la cual estaba tan desesperada por conseguir la ruta, pues sabía que sin duda les daría a los Tyrell una gran ventaja sobre sus poderosas naves. Además, sabía que Jon no solo había vendido esos caballos Stark, sino también otros productos del norte muy codiciados en la región. Por lo tanto, ya podía imaginar las futuras ganancias que le aguardaban a su casa. Escuché que has estado buscando comprar cultivos al por mayor. Olena cambió abruptamente el tema. A Jon no le sorprendió su conocimiento y respondió con inocencia. Sí, lo soy. ¿Por qué lo preguntas? ¿Quieres vender algo? Quiero que compres exclusivamente con nosotros, ahora y en el futuro. Eso podría ser un reto, respondió Jon pensativo. Verás, ya les he prometido a varios proveedores que les compraré. Y ya sabes lo importante que es la palabra de un Stark. Cuando Olena levantó una ceja, básicamente transmitiendo el mensaje. ¿Qué quieres entonces? Jon continuó con una sonrisa. Sin embargo, no soy exactamente un Stark, sino un Snow, así que puedo aceptar tu propuesta, con algunas condiciones, por supuesto. Continúa, dijo Olena intrigada. Siempre nos venderás a un 20% menos del precio del mercado, propuso Jon. A ella le parece que el chico ha investigado bastante, ya que citó la cantidad exacta, que no era lo suficientemente escandalosa como para no dejarle suficientes ganancias sin que se aprovecharan de ella, así que aceptó sin regatear. Bien. Nos proporcionarás tantos galeones comerciales como queramos con un préstamo sin intereses. ¿Qué? ¿Sin intereses? ¿Estás loco, muchacho? Interrumpió Olena con incredulidad en el rostro. ¿Nos tomas por caridad? ¿Por qué demonios te daría algo sin intereses?
¿Y a qué te refieres con todos los que quieras? ¿Crees que somos los bravos, fabricando una nave nueva cada 2 días? No te preocupes por eso. Solo adquiriremos los barcos que podamos permitirnos, así que tendrás tiempo de sobra. Además, el recurso más crucial es la madera, que podemos conseguir fácilmente, explicó John con paciencia. ¿No te parece lógico? Cuantos más barcos tengamos, más prósperos seremos. Y cuanto más prósperos seamos, más te compraremos. Al final, todos ganamos. Olenna no lo dejó traslucir, pero tuvo que admitir que estaba realmente impresionada. Entendía cada vez mejor cómo había alcanzado tal éxito a tan temprana edad. Sin embargo, ella no era una persona fácil de convencer. ¿Sabes? Me gusta tu forma de pensar. Por eso aceptaré tu condición, pero solo si tengo prioridad para comprar cualquier cantidad de caballos estelares que traigas al dominio para que los vendamos. ¿Quieres atarnos aún más, respondió John, levantando una ceja. Como dijiste, es una situación en la que todos ganan, afirmó Olenna. Ya había oído que todos los comerciantes que habían comprado esos caballos Stark los vendían como pan caliente, así que no tardó mucho en calcular que obtendría ganancias significativas durante mucho tiempo. Quería participar también. La mitad, puedes tener la prioridad de comprar la mitad de las acciones, negoció John, anticipándose a la posible objeción de Olenna, y obtendrás un 10% de descuento por ser nuestro socio comercial. Bien, entonces pasemos a la condición número 3, intervino John con una amplia sonrisa. Oh, eres un pequeño bastardo codicioso, ¿verdad? Comentó Olenna, poniendo los ojos en blanco con exasperación. Así es, en efecto, respondió John con descaro, pues desde el principio había decidido exprimir al máximo a esos ricos sureños. Oh, no me mires así, niño bonito, dijo Dacey con una sonrisa burlona, dirigiéndose a Loras, quien finalmente había agotado sus fuerzas y yacía en el suelo, respirando con dificultad. Sabes que te estaba siendo indulgente. Loras la fulminó con la mirada aún más fuerte, y Dacey levantó la mano en señal de rendición, diciendo con una sonrisa pícara. De verdad que sí. ¿Ves? No me acerqué a tu cara bonita ni una sola vez, oh. Lo siento. Solo una vez. Decía la verdad, pero el resto del cuerpo de Loras estaba lleno de moretones y le dolía más que nada. Loras siempre se había creído un luchador hábil y se imaginaba superando a Ser Barristan o Ser Jaime con el tiempo, confiado en que finalmente los derrotaría. Pero hoy aprendió que no servía de mucho si ni siquiera podía vencer a una chica común del norte. Quizás no era el prodigio que creía ser, y tal vez todos lo habían tratado con indulgencia. Mientras Loras lidiaba con su conflicto interno, John llamó a Dacey desde la base de las escaleras. Dacey. Vamos, nos vamos. Ah, claro, asintió a John antes de volverse hacia Loras, que se levantaba. Dejó el lucero del alba en el suelo y dijo. Fue un placer jugar al caballero contigo, niño bonito, pero ya me tengo que ir. Quizás tengamos otra pelea la próxima vez que nos veamos. La próxima vez seguro que te ganaré, declaró Loras con determinación, mirándola directamente a los ojos. Claro, respondió Dacey con una sonrisa divertida antes de correr hacia John, que esperaba impaciente. ¿Ya terminaron sus charlas? Lo soy, respondió John, dirigiéndose inmediatamente hacia la salida. ¿Y? Preguntó Dacey, intentando seguirle el ritmo. ¿Cómo te fue? Obtuvimos más de lo que esperaba, así que fue perfecto, respondió John antes de mirarla con una mirada acusadora. No, gracias a ti. Te dije específicamente que fueras más cuidadosa con el niño. Jeje, no pude evitarlo. Era tan ingenuo y confiado que quería darle una lección, admitió Dacey con una risita sádica, pero se contuvo al ver la mirada fulminante de John. Además, él era el que siempre volvía a por más. No fue mi culpa, por eso nos vamos tan temprano. ¿Está la vieja enfadada porque lastimé demasiado a su querido nieto y nos echa? No, nada de eso, aclaró John. Entonces, ¿por qué? Porque ese tonto salvaje de alguna manera logró burlar a los guardias y ahora está vagando por las calles de Alto Jardín, dijo John apretando los dientes. Oh, sí, eso sería un desastre a punto de ocurrir, respondió Dacey, dándose cuenta de las posibles consecuencias. Mierda. Joder. Mierda. Mierda. Maldecir en voz baja era todo lo que Val podía hacer mientras contemplaba con asombro ese extraño lugar llamado mercado, donde había acabado tras escabullirse del barco. Las vistas abrumadoras, la infinidad de comida y especias que impregnaban el aire de aromas, el arco iris de colores que se reflejaba en la ropa y la interminable charla en idiomas que nunca había oído.
Era una experiencia desconcertante. Nunca había visto tanta gente reunida en un solo lugar, ni siquiera en el bullicioso puerto de Bear Island, que palidecía en comparación con este mercado en expansión. A donde quiera que miraba, veía innumerables rostros, casas construidas sobre casas, y lo que más la asombraba era la ausencia de violencia y robos. Era un desafío comprender un lugar donde la gente no buscara constantemente hacerte daño, robarte o incluso robarte, algo a lo que se había acostumbrado en el duro norte. Y la vestimenta de esta gente le parecía completamente absurda. Los hombres y mujeres llevaban prendas endebles y coloridas, tan delgadas que incluso una roca afilada las atravesaría, por no hablar de si se topaban con un lobo, y aún más estúpidos eran los que llevaban esas grandes armaduras brillantes que serían completamente inútiles si se topaban con un oso. ¿Cómo iban a correr con eso? Tal vez no haya lobos ni osos en el sur, reflexionó Val, o si no, ya habrían sido devorados, pensó mientras observaba a un individuo regordete con ropa de un amarillo chillón que vendía especias con gran entusiasmo. Y aunque había oído hablar del tema del dinero por John y había visto a muchas de las personas a su alrededor usar esas monedas de cobre y plata para intercambiarlas por cosas como comida, simplemente no podía entender por qué alguien regalaría buena comida a otra persona por esos pequeños metales que ni siquiera detendrían una daga. En el verdadero norte, no había necesidad de estos metales, comías lo que cazabas y si querías un cuchillo, una espada o una lanza, entonces los hacías tú mismo y, si no podías intercambiarlos por cosas que tuvieras como carne, piel de animales, frutas, etc. Y si ni siquiera podías hacer eso, entonces simplemente los saqueabas de alguien débil que los tuviera. Y justo en ese momento tenía ganas de saquear, viendo a la gente vendiendo tantas cosas diferentes, algunas con frutas de colores y formas únicas, mientras que otras estaban sentadas sobre montones y montones de pescado. Nunca había visto tanto pescado en su vida. Estaba segura de que podrían alimentar a varios clanes. Era una tortura para ella ver a todas esas ovejas gordas caminando sin preocupaciones. Y le sería tan fácil robarles a estos estúpidos sureños, ya que apenas 1 de cada 10 llevaba algún tipo de arma, como si ni siquiera pensaran que alguien intentaría robarles y necesitaran proteger sus cosas. Podría llevarse lo que quisiera y estos gordos probablemente ni siquiera podrían correr tras ella. Pero entonces recordó lo que John había dicho sobre que robar no estaba permitido allí, y que si alguien seguía robando, el rey enviaría un ejército tras él y le cortaría las manos si lo atrapaban. Así que impidió que sus manos vagaran tanto como pudo, pues no quería enfrentarse a todo un ejército por unas pocas frutas robadas. Pasen. Tenemos tocino fresco y pescado. Justo cuando estaba lidiando con oportunidades perdidas, el ruidoso llamado de un hombre pidiendo comida le llamó la atención, haciéndole preguntarse si estaría alardeando de ello. Estaba de pie afuera de una casa abierta bastante grande, pero era extraña, ya que no parecía tener dónde dormir. Estaba llena de una docena de sillas, cada una con varias personas. Mi señora. Hermosa señora. Sí, usted. Le dijo de repente el hombre con entusiasmo al sorprenderla mirando hacia adentro. ¿Quiere probar nuestra comida? Se lo prometo. No se arrepentirá. ¿Me estás hablando a mí? Preguntó, y cuando él asintió felizmente, continuó con los ojos muy abiertos. ¿Estás diciendo que puedo comer lo que quiera? Por supuesto, mamá, dijo el hombre con entusiasmo, tenemos pescado, tocino, gachas, pan, pastel recién hecho y mucho más, seguro que quedarás satisfecha. Ven. Entra, dijo empujándola a medias y obligándola a sentarse a la mesa. Y así, sin más, la bella salvaje entró en una taberna por primera vez en su vida, ¿no es que ella supiera lo que era una taberna? Aproximadamente 1 hora después, Val gimió de incomodidad al llevarse el último trozo de pastel a la boca. Desde que entró en este extraño establecimiento, había estado disfrutando de un sinfín de platos desconocidos, cada uno una nueva sensación. Picante, dulce, de carne, de verduras y mucho más. Y lo curioso fue que no tuvo que nombrar ni uno solo, ya que el hombre que la había invitado se acercaba a su mesa cada pocos minutos y le decía los nombres de algunos platos y le preguntaba si los quería. Ella solo tenía que asentir y él se los traía rápidamente. Así fue como se encontró sentada ante una mesa que crujía bajo el peso de los platos que había vaciado. ¿Algo más, bella doncella? Volvió a decir el hombre y aunque estaba sudando por haber ido y venido constantemente durante la última hora para servirla, todavía tenía una sonrisa en su rostro. Val miró su recién adquirida barriga redonda y negó con la cabeza a regañadientes. No, estoy llena, respondió.
No sabía si volvería a tener una oportunidad como esta y en ese momento deseaba asentir con la cabeza, pero conocía muy bien su cuerpo y sabía que si daba otro bocado, vomitaría todo lo que había comido. Lo cual era una novedad en sí mismo, ya que nunca imaginó que algún día enfermaría por comer en exceso. Val se levantó de la mesa con un eructo de satisfacción, ofreciéndole al hombre una sonrisa encantadora y un gesto de gratitud por el abundante festín que le había preparado. Con paso ligero, se dirigió a la salida, sintiéndose gratamente saciada. Señora. Se le olvidó pagar, jaja. Gritó el hombre, apresurándose para alcanzarla, forzando una risa que no llegó a sus ojos. Val inclinó la cabeza confundida. ¿Pagar? ¿Por qué? El dinero, respondió con una sonrisa vacilante. Frunció el ceño. ¿Dinero? No era gratis. Por supuesto, no fue gratis, siseó, perdiendo finalmente su sonrisa. Había perdido unas cuantas piedras de peso mientras corría de un lado a otro, sirviéndola como un esclavo y observándola como comía lo suficiente para alimentar a 3 grandes caballeros y ahora ella decía que no iba a pagar. Oye. Tú fuiste quien me obligó a entrar y empezó a poner platos uno tras otro sin decir nada del dinero. Creí que no tenía que pagar. Las risas estallaron en las mesas cercanas, en particular en un grupo de hombres sentados a su derecha. Entre ellos había 5 hombres, 2 de ellos gemelos idénticos, disfrutando de su comida de pie. Los otros 3 estaban de pie detrás de ellos. De ellos, 2 llevaban armadura y una espada en la cintura, mientras que el último era un niño corpulento y tímido con cara redonda, de unos 12 años. A diferencia de los demás, miraba a Val con lástima y se abstuvo de reír. ¿Cómo no pudiste pensar que tendrías que pagar? Le preguntó el hombre estupefacto. Es tu culpa por no haber dicho nada al principio, y de todas formas no tengo dinero, así que es tu mala suerte. Se encogió de hombros y se dio la vuelta para irse. Antes de que pudiera irse, el hombre le bloqueó el paso con una expresión feroz. No puedes irte de aquí después de tanto, señorita, lo vas a pagar de una forma u otra. La miró fijamente con una mirada que le resultaba demasiado familiar. La feroz sonrisa que apareció en su rostro asustó al hombre por un momento, haciéndolo retroceder y justo cuando ella estaba contemplando apuñalarlo y huir, una voz vino detrás de ella. Pagaré por la dama. Al darse la vuelta, vio a uno de los gemelos hablando mientras el otro lo animaba con palmaditas en la espalda, animándolo a avanzar. Ober, al oír que lo llamaban, se acercó con altivez, lanzando un dragón dorado al hombre que le bloqueaba el paso. Vestía una de esas prendas ligeras y de colores brillantes que había visto en otras personas. Ober se inclinó ante ella y dijo con arrogancia: ¿Puedo saber el nombre de la bella dama? Val, respondió ella, encontrando el encuentro bastante peculiar. Supuso que era uno de los rituales de cortejo de los sureños, pero no le interesaba entretener a un hombre débil como él. Con un bufido, se dio la vuelta para marcharse. La cara de Ober se ensombreció cuando la vio alejarse antes de darse la vuelta para mirar a su hermano, quien inmediatamente se dio una palmada en la frente y exclamó: «Ve tras ella, idiota». Asintió y se lanzó de inmediato tras la chica más hermosa que había visto, aparte de Margery, claro. Alcanzó a Val no muy lejos, cerca de un callejón, y le preguntó: «¿A qué casa noble pertenece, mi señora?». Supuso que era noble por lo guapa que era, pues pensaba que solo los nobles tendrían un cabello rubio y una piel tan blanca. Quería saber de dónde era para poder cortejarla como es debido. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con una casa? ¿Qué? Preguntó Ober confundido. ¿No eres un noble? No, dijo distraídamente antes de alejarse. La actitud de Ober cambió al instante. La jaló del codo con una sonrisa lasciva. Espera, muchacha. No puedes irte sin pagarme. Sus anteriores pensamientos de cortejo se habían desvanecido ahora que la veía como una simple plebeya. Estaba seguro de que su apellido bastaría para llevarla a su cama de una forma u otra. Val dejó escapar un gemido exasperado, encontrándose en otra situación problemática, y no era como si no hubiera tenido estos en el verdadero norte de hombres que querían robarla, pero era solo que los hombres allí eran fieles a sí mismos y directos, así que no tuvo que dudar en cortarle sus genitales y nadie siquiera pestañearía, pero ahora, sería difícil salirse con la suya, pensó mientras miraba a la gente que caminaba a su lado y les daba un amplio margen después de echar un vistazo a las uvas dibujadas en la ropa del hombre. Soy Ober Redwine, dijo con arrogancia, así que vendrás conmigo si sabes lo que te conviene, dijo con fiereza cuando vio que ella no le prestaba atención y no le tenía miedo de inmediato como esperaba. De repente, Val apartó su mano de él y antes de que él pudiera hacer algo al respecto, lo miró con una dulce sonrisa y preguntó:
¿Tienes más de esos metales de antes? Él estuvo confundido por un momento sobre lo que ella estaba hablando antes de preguntar desconcertado, ¿estás hablando de oro? Y cuando ella asintió, él continuó con una sonrisa, oh, sí, tengo muchos de esos. Val había estado pensando en esto por un tiempo, ya que parecía que sería muy conveniente para ella en el sur si tuviera algunos de esos metales dorados llamados dragones con ella y tuviera al tonto perfecto frente a ella que estaría feliz de proporcionárselos, así que sonrió y dijo, vamos, entonces. Tal vez no sea tan malo si el sur está lleno de tontos como él, pensó mientras miraba su estúpida sonrisa mientras entraban en un callejón. Sin que Val lo supiera, dos guardias los habían seguido y habían estado observando sus interacciones desde la distancia y estaban moviendo la cabeza en silencio al verlos. ¿De verdad está aquí? Preguntó Dacey mientras dejaban atrás el bullicioso mercado y entraban en un callejón desierto que conducía a un pequeño bosque lleno de arbustos y árboles bajos y verdes. ¿Por qué demonios entraría aquí? ¿Lo sabrás pronto? Respondió Jon con un suspiro, guiando la marcha con resignación. Fue una estupidez pensar que alguien como ella se quedaría aquí solo unas horas. Había planeado llevarla de viaje al puerto para que se familiarizara con el sur después de regresar de la visita a los Tyrell, pero parece que la chica no podía esperar. Su avance hacia los árboles fue interrumpido por un grito repentino a lo lejos. En cuanto oyó el grito de niña, Dacey corrió inmediatamente hacia el lugar. Apenas unos minutos después, un claro apareció frente a ella, pero la escena que la esperaba definitivamente no era la que esperaba. El que gritaba y lloraba era en realidad un joven, un noble a juzgar por su ropa. Estaba tendido en el suelo con las manos entrelazadas a la espalda, y Val, sentada encima, con una daga en la mano, intentaba cortarle el dedo. Deja de retorcerte, idiota. Alto. Alto. No hagan eso. Gritaron los dos guardias que estaban a pocos metros de ellos, con las espadas desenvainadas, pero lo único que podían hacer en ese momento era suplicar con impotencia a la chica de la daga si no querían que su señor quedara mutilado. Dacey no pudo contener su sorpresa. ¿Qué diablos está pasando aquí? Oh, estás aquí, dijo Val con voz apagada, mientras la sonrisa sádica que había tenido en su rostro todo este tiempo se transformaba en un ceño fruncido de decepción, y la gente en el claro finalmente notó a los nuevos participantes. Parece que había entrado en pánico en vano, reflexionó Dacey al sentir a Jon entrar finalmente en el claro tras ella a paso tranquilo. Parece que la situación estaba bajo control desde el principio, pensó, mirando rápidamente al cielo azul y encontrando la enorme escarcha en lo alto, tras cierta dificultad. ¿Cómo me encontraron? Les preguntó Val haciendo pucheros. Ignorando la pregunta de Val, Jon preguntó con calma. ¿Qué crees que estás haciendo? Inocentemente, Val respondió. Oh, esto. Solo estoy cobrando el precio justo cortándole el dedo. Los guardias, suplicando desesperados desde la distancia, preguntaron. ¿Conocen a esta chica loca? Que se vaya pronto de nuestro señor. Ese sí. Por favor, sálvame. ¿Por qué quieres hacer eso? Preguntó Jon mientras él y Val ignoraban a los guardias en pánico y al noble olfateador. Porque no me robó, y ahora que ha fracasado, obviamente tiene que pagar el precio, y hablando de eso, mentiroso. De repente miró a Jon con una mirada acusadora y dijo. Me dijiste que aquí no se robaba y que no estaba permitido en el sur. Jon volvió la mirada hacia el noble, quien inmediatamente tartamudeó. Te está mintiendo. No le robé nada. Ark, gritó de inmediato al sentir que sus manos estaban a punto de romperse cuando Val tiró de ellas aún más. Cállate. Cabrón. Deberías agradecer que no te haya cortado la cabeza como suelo hacer, lo pensó un rato, pero luego decidió que no, porque sería demasiado lío y, además, no había forma de que encontrara un árbol de corazones por aquí para sacrificar sus pelotas. Val, ven aquí, la interrumpió Jon de repente. Pero, ahora dijo, y su mirada le indicó que no estaba preguntando, y que ella ya sabía lo peligroso que podía ser desde su primer encuentro, así que obedeció a regañadientes la orden de Jon, levantándose del noble, no sin antes propinarle una feroz patada en las ingles. TCH. Tuviste suerte. Eres un cabrón. Le escupió por si acaso antes de ignorarlo y dirigirse hacia Jon y Dacey, quienes la miraban con exasperación. Eres demasiado blando, le comentó Val a Jon, visiblemente decepcionado por su intervención. Si se tratara de otro hombre libre del norte verdadero, ya habría matado a estos hombres y los habría colgado de los árboles por intentar robarle a su mujer. Tras ella, los guardias corrieron hacia su señor en cuanto Val lo dejó e intentaron calmarlo y asegurarse de que no le faltara ninguna parte.
Primero que nada, no eres mi mujer, dijo Jon con un suspiro mientras se masajeaba la frente. Y segundo, no creas que no sé lo que hiciste, dijo mientras miraba fijamente la bolsa de monedas que llevaba en la cintura, que obviamente le había robado al noble. Ella apartó la mirada con altivez en lugar de responderle y fue a pararse junto a Dacey. Vámonos, dijo, dispuesto a dejar atrás ese extraño encuentro y continuar su viaje. Alto. Gritó Ver. Creen que pueden irse así como así. Dijo mientras los miraba con rabia y humillación. Raúl. Paul. Llévenselos. Esperaba resolver esto pacíficamente, murmuró Jon para sí mismo mientras se daba la vuelta, pero supongo que le estaba pidiendo demasiado a este mundo. Mientras tanto, Val se inclinó hacia Dacey y preguntó: ¿Qué pasa con esos dos? Señaló con la barbilla a los guardias que venían hacia ellos con sus espadas, de repente salieron de la nada diciendo que no debería cortar esa mierda. ¿Son su familia o algo así? No. Son sus guardias, respondió Dacey, mientras observaba con indiferencia a Jon caminar hacia los hombres armados. Han jurado protegerlo con su vida. ¿Qué? Preguntó Val con cara de estupefacción. ¿Por qué haría alguien eso? ¿Y para qué? Era un concepto completamente desconocido para ella que alguien intentara proteger a alguien voluntariamente. ¿Es uno de esos reyes o algo así? No, Dacey se rió entre dientes ante la ingenua pregunta del joven salvaje, solo es un noble, dijo mientras miraba la insignia de la uva en su ropa. Entonces, ¿por qué harían eso si él no es el rey? Probablemente por dinero, honor, protección o algo así. Ustedes los sureños hacen muchas cosas estúpidas, le dijo Val a Dacey, quien simplemente se encogió de hombros sin dar explicaciones de por qué ella no era sureña. ¿Qué tal si te devuelvo tu dinero y cada uno sigue su camino? Jon intentó decirle una última vez, aunque sabía la respuesta que iba a obtener. Que le jodan al dinero. Gruñó el noble, apoyado en un árbol y con las manos inertes a los costados, aún entumecidas por el maltrato sufrido. Quiero que esa zorra sufra por lo que hizo, miró fijamente a la chica, que lo ignoró por completo. ¿Qué demonios esperan? Mátenlo. Les gritó a sus guardias, quienes inmediatamente se abalanzaron sobre Jon. Los guardias tenían habilidades decentes, pero nada destacable. Jon sorteaba sus ataques con naturalidad, como si supiera dónde estarían sus espadas a continuación. Era rápido como un conejo mientras se agachaba, esquivaba y esquivaba sus ataques y para los forasteros parecía como si los guardias estuvieran evitando intencionalmente el cuerpo de Jon. No los tomó lo suficientemente en serio como para sentir la necesidad de sacar su espada e incluso estaba lo suficientemente relajado como para hablar mientras evadía sus ataques. Sabes que mi padre siempre dice que solo se debe sacar la espada cuando se pretende matar. Así que deberías tener mucho cuidado con esas, son bastante afiladas, ¿sabes? Los guardias se estaban irritando y sintiéndose incompetentes ya que parecían no poder tocarlo en absoluto y finalmente, el de la derecha gritó con frustración. Cállate. Y apuñaló con todas sus fuerzas, extendiéndose. Jon se apartó sin esfuerzo, dejando al guardia desequilibrado. Con un movimiento rápido, la mano de Jon se disparó, asestando dos golpes precisos, uno en la garganta del guardia y otro en la nariz. Jadeando, el guardia cayó de rodillas, agarrándose la garganta herida, y su rostro se puso verde. Mientras tanto, el segundo guardia cargó con temerario abandono, asestando un tajo con todas sus fuerzas. Jon se inclinó hacia atrás con elegancia, rozando la nariz por poco con la hoja. Aprovechando el costado expuesto del guardia, Jon levantó la pierna como un látigo y le asestó una potente patada en la parte posterior de la rodilla. El guardia se desplomó al suelo, con un gesto de dolor, y una rápida patada en la nuca lo liquidó, cayendo con un gemido. Su mirada finalmente se dirigió al noble, quien inmediatamente se estremeció y se tambaleó hacia atrás cuando Jon comenzó a caminar hacia él. No te saldrás con la tuya. Soy Oberreguine y mi padre, ¿sabes quién soy? Jon lo interrumpió con calma, mirándolo fijamente. ¿De dónde somos? ¿Quién era la chica? Ober tragó saliva mientras se preguntaba si esta vez había pateado una placa de acero. ¿Quién eres tú? Eso es perfecto, Jon le dio una sonrisa brillante antes de patearlo en la cara con tanta fuerza que se escuchó un fuerte chasquido antes de que todo se volviera negro para el noble. ¡Ja! Buena patada. Exclamó Val con una carcajada al ver caer al último. Vamos, cogámoslo todo y colguémoslos de los árboles, dijo emocionada mientras corría hacia los guardias caídos. Jon y Dacey inmediatamente intercambiaron miradas de impotencia, ambos preguntándose en qué se habían metido. Dacey. ¿Por qué no vas directo a los barcos?
sugirió Jon mientras los tres salían del bosque. ¿Por qué? Preguntó Dacey. Hemos llegado a un buen acuerdo con los Tyrell, y pronto enviarán gente para entregar un gran cargamento de cosechas. Necesito que estés allí para supervisar todo, respondió Jon con una sonrisa. Está bien, pero no pierdas de vista a esta, dijo Dacey con una sonrisa burlona, señalando a Val. Puede ser bastante escurridiza. No te preocupes, le aseguró Jon con una sonrisa mientras Val hacía pucheros. Con eso, Dacey tomó un camino diferente que conducía directamente a los puertos, mientras Jon siguió el callejón desde donde Val había entrado anteriormente. ¿A dónde vamos ahora? Preguntó Val con entusiasmo, con la emoción renovada por explorar el sur tras encargarse de la molestia. Con unas monedas de oro en el bolsillo, estaba deseando darse un capricho. Tenía la vista puesta en algunos objetos que había visto antes. Una daga de acero, un arco nuevo, o tal vez un par de esos zapatos resistentes, para comer, dijo Jon sucintamente. ¿Qué? Pero si acabo de comer. Protestó Val, haciendo una mueca. Y no tengo mucha hambre ahora mismo, añadió a regañadientes, pues le costaba rechazar la comida. Tú no tienes hambre, pero yo sí, dijo Jon, poniendo los ojos en blanco. Además, sabes la comida que me perdí por tu culpa. Y los Tyrell son especialmente famosos por los festines que organizan. Cállate, Piggy. Jon fue interrumpido repentinamente por un fuerte grito proveniente del callejón al que entraban. La imagen que tenía ante él era desagradable. Un hombre con una expresión maliciosa, muy similar a la que había noqueado hacía unos minutos, pateaba brutalmente a un niño gordo en el estómago. El niño, de unos 12 años y cara redonda, no opuso resistencia. Simplemente se cubrió la cabeza y se acurrucó en posición fetal, gimiendo. Por favor, detente. Lo siento. No necesito tus disculpas, cerdo. Se burló el hombre, probablemente el otro gemelo Redwine, con una sonrisa desagradable. Solo necesito que me entretengas. Mi hermano probablemente se lo esté pasando bien, así que es tu responsabilidad asegurarte de que no me aburra. Por favor, Dueleu, de eso se trata, Piggy, se burló Redwine, agarrando al chico del pelo y obligándolo a mirarlo a los ojos. Eres realmente patético. ¿Sabes? Tu padre quiere que seas el paje del mío, con la esperanza de que eso te endurezca, Como si eso fuera posible, continuó, abofeteando al chico con todas sus fuerzas. Y no solo eso, quiere comprometer a mi hermana contigo. Mi hermana. Como si una basura como tú pudiera serle útil, dijo antes de azotarlo con más brutales bofetadas. Lo siento. No quiero casarme con tu hermana, suplicó el chico, intentando protegerse. Ah, así que ahora te crees mejor que ella, se burló Redwine, con las manos doloridas por las bofetadas, así que recurrió a las patadas de nuevo. ¿Crees que solo porque has leído algunos libros eres más inteligente que el resto de nosotros? Bueno, tienes que recordar que siempre serás un cobarde gordo y nada más. Estallido. De repente, el niño atormentado oyó un fuerte golpe desde arriba y las patadas cesaron. Abrió los ojos con cautela y vio a un joven apuesto de pie frente a él, con una espada envainada en la mano. Detrás de él estaba una hermosa joven, y a sus pies yacía el agresor inconsciente, noqueado por la espada del niño. Hola. Saludó el apuesto chico con una cálida sonrisa mientras volvía a colocar su espada en su cintura con indiferencia. Soy Jon Snow, dijo mientras extendía su mano. Sam se estremeció al ver la mano antes de darse cuenta de que no pretendía golpearlo. Se sonrojó levemente al tomar la mano de Jon, quien lo ayudó a ponerse de pie con sorprendente facilidad. Soy Samuel Tarly, se presentó con un sollozo. Sam, dijo Jon, caminando sobre el Redwine caído hacia Sam y envolviendo una mano amistosa alrededor de su cuello, dime, ¿tienes hambre? ¿Eh? ¿Qué te parece el chico? Preguntó Olenna, tomando un trozo de queso del plato mientras ella y su nieto disfrutaban del sol en el balcón, justo después de que el chico del norte los dejara abruptamente. ¿Sobre Jon? Confirmó Willas antes de continuar. Creo que posee una inteligencia indomable, habiendo logrado mucho a tan temprana edad. Además, tiene un gran corazón, lo que lo convierte en un compañero confiable para nosotros durante mucho tiempo. ¿Eso es todo? Interrumpió Olenna con impaciencia, negando con la cabeza. Eso es todo lo que puedes decir. Que es un buen chico. Tu padre me lo habría dicho. Me decepcionas, Willas, chasqueó la lengua. Me disculpo, respondió Willas, inclinando la cabeza sin cambiar de expresión. ¿Podrías ilustrarme entonces? Dime qué me perdí, preguntó con paciencia.
Su abuela era una de las personas más inteligentes que conocía, siempre veía cosas que él no podría ver ni en 100 años. Siempre le decía que mirara más allá de lo obvio, pero él seguía fallando. Aún así, esperaba aprender de ella su habilidad con el tiempo. Lo primero que deberías haber notado de él, comenzó Olena, tomando una copa de vino de la mesa cercana, es su forma de hablar y de comportarse. Era evidente desde el principio que el chico recibió una educación noble desde muy joven, lo cual es inusual considerando su ascendencia. Willas la interrumpió de repente. Pero ya sabemos que Lord Stark ama al niño y lo ha criado junto a sus hermanos en Invernalia, a pesar de ser bastardo. Quizás sea ese famoso honor por el que es conocido lo que lo impulsó a educar y criar a su bastardo hasta la edad adulta. Honor. Se burló Olena, mostrando lo que pensaba al respecto. Aún así, todavía hay rasgos comunes entre los bastardos que él no tenía. ¿Qué quieres decir? Los bastardos, sobre todo aquellos criados cerca de sus hermanos nobles, suelen sentir envidia de sus legítimos hermanos. Anhelan el amor de sus padres y el respeto que se les suele dar a sus hermanos. Cuando no pueden conseguirlo, se resienten, y se les nota en la mirada, pero a este Jon Nieve no le vi ni una gota de eso, y si no lo supiera ya, no habría adivinado que era un bastardo dado el carisma que desprende. Eso es solo tu prejuicio contra los bastardos, respondió Willas, negando con la cabeza. No puedes hacer una montaña de un grano de arena solo porque tenga un poco de confianza. Que sea prejuicio no significa que esté mal, replicó Olena encogiéndose de hombros. Y eso no es todo. Lo más importante es el poder que ostenta. ¿Fuerza? ¿No te diste cuenta de cómo esa muchacha de la casa Mormont le obedeció, a pesar de ser noble? Además, fue capaz de exigir y negociar, llegando a un acuerdo que impactaría a todo el norte sin dudarlo, como si fuera algo seguro. Solo se puede hacer eso si se cuenta con la confianza absoluta del Lord Supremo. Es un poder que no creo que Lord Stark le conceda a nadie solo por ser su bastardo. Olena se guardó una cosa para sí misma. En cuanto vio al chico, algo brilló en su mente, como si lo reconociera. Sin embargo, no podía identificar qué era. Había algo en el borde de su memoria, una pieza faltante del rompecabezas, que se le escapaba. Sabía que si lograba capturarla, todo encajaría. Olena se volvió bruscamente hacia Willas y le preguntó: ¿Todavía estás en contacto con ese bruto de Dorne, no? ¿Quién? ¿Te refieres a Oberyn? Dijo poniendo los ojos en blanco. Sí, intercambiamos cartas de vez en cuando. ¿Por qué? Necesito que le escribas y le pidas que envíe a algunas personas a investigar algunas cosas, dijo Olena con determinación. Veamos si tu historial es correcto, Snow. En el momento en que el cantante dejó de tocar el laúd, la bulliciosa taberna estalló en una cacofonía de jarras que tintineaban, zapatos que golpeaban y manos que aplaudían, mientras la gente gritaba para que el cantante volviera a tocar. La habitación estaba tenuemente iluminada, impregnada del olor a cerveza y humo de la chimenea. El cantante ya había interpretado la popular canción El oso y la bella doncella varias veces a petición de la bulliciosa taberna, y esta vez, se negó rotundamente, agradeciendo al público con una sonrisa y una reverencia, pero negándose a volver a coger el laúd. Todos los borrachos gruñeron decepcionados, y un viejo pescador, sentado a la mesa con dos amigos de la misma edad, llamó al cantante. Ven aquí, hijo. El cantante accedió con gusto, sentado a la mesa con una sonrisa relajada. Gracias, viejo. Esa estuvo buena, muchacho, te mereces un trago por mi cuenta, declaró el viejo pescador, volviéndose hacia la barra y gritando. Dale una jarra a ese hombre y que siga sirviendo. Sí. Repitió el cantinero. Dime, muchacho. ¿De dónde vienes? ¿Y qué te trajo aquí? El cantante ya era un hombre de mediana edad, pero considerando la edad del viejo pescador, no le parecía mal llamarlo muchacho. Solo soy un cantante errante de poca monta. Oí que había trabajo aquí en Barrowtown, así que tomé mi laúd y me puse en camino. El camarero le puso una jarra de cerveza delante y lo interrumpió. Gracias. Dijo el cantante, dando un buen trago. Ah. Tiene sentido, dijo el anciano, y los tres asintieron con la cabeza, comprensivos. No eres el primero ni el último. Últimamente hemos recibido muchas visitas de todo el norte. Sí, dijo uno de los amigos del pescador. Incluso oí a un campesino decir que vino desde Fuerte Terror. ¿La tierra de los Bolton? Sí, imagina viajar todo el camino desde allí. Probablemente no fue tan difícil considerando a esos bichos raros de ojos rosados que están al mando, se burló el viejo pescador. Jaja, tienes toda la razón, su amigo le dio una palmada en la espalda y todos rieron. ¿Y cómo pasó?
interrumpió de repente el cantante. O sea, la última vez que vine, no había casi nada por aquí, ni un gran puerto, ni ese enorme edificio de madera donde están haciendo esos caballos tan raros, e incluso vi carros que traían piedras desde las canteras de los clanes de la montaña para el castillo de Mormont. Es que han pasado muchas cosas en tan solo un par de años, es difícil de creer. Los tres ancianos intercambiaron miradas extrañas, cada uno con una leve sonrisa. El mayor, que había guardado silencio todo el tiempo, de repente habló con voz ronca. Yo tampoco lo creería, si no lo viera con mis propios ojos. Hace unos años, aquí solo pensaban en cómo reaccionarían ante el próximo ataque de los salvajes o en quién moriría la próxima vez que esos asaltantes hijos del hierro llegaran a nuestras costas. El pescador tomó el relevo. Y si no, probablemente nos preocuparíamos por cuánto de nuestra cosecha podríamos conservar y cuánto sería destruido por una repentina nevada de verano, así que, en definitiva, no había mucho en lo que pudiéramos pensar excepto en sobrevivir. Pero ahora, digamos que ahora tenemos muchísimo tiempo libre, concluyó el último hombre con una sonrisa. ¿En serio?, dijo el cantante con escepticismo, entonces ya no vienen aquí. Oh, sí que lo hacen, no tanto como antes, pero todavía lo hacen. Dijo el pescador antes de que una feroz sonrisa apareciera en su rostro. La diferencia ahora es que ninguno de ellos sale vivo de estas islas. Entonces, ¿conseguiste matarlos a todos? Impresionante. Claro. Se jactó el pescador con orgullo. Déjame contarte sobre el ataque de los salvajes que ocurrió no hace mucho, con los ojos brillantes. Esos cabrones salvajes se creyeron listos y decidieron atacar dos lugares a la vez pensando en pillarnos desprevenidos, pero ¿sabes qué pasó al final? El cantante negó con la cabeza y continuó con una sonrisa burlona en el rostro. De todos modos, fue lo mismo, ya que el chico logró matarlos a todos él solo, terminó antes de vaciar su taza y estamparla sobre la mesa con un eructo de satisfacción. No todos, intervino el más joven de los tres lugareños con una sonrisa lasciva. ¿Recuerdas a la bonita? El interés del cantante despertó el interés de los demás y estos pusieron los ojos en blanco. La he visto, te lo juro. Es realmente bonita. Apuesto a que incluso más bonita que esas sureñas, pero es que, es una salvaje, añadió el más joven, meneando la cabeza. Ah. A la mierda con eso. Gruñó el mayor. El chico puede tener a todas las bellezas salvajes de ese lado del muro si quiere, considerando todo lo que ha hecho por nosotros. Sí. Sí. Ambos asintieron de inmediato al ver la mirada feroz en los ojos del anciano. No es una gran sorpresa, ¿verdad? Dijo el más joven después de un rato. Considerando de quién es la sangre que corre por sus venas, el niño, interrumpió de repente el cantante. ¿Cómo dijiste que se llamaba ahí? Jon Nieve. Sí. Este es Jon Snow. El cantante tomó un sorbo con indiferencia y preguntó. ¿Dónde creen que podría encontrarlo? Continuó apresuradamente ante las miradas de sospecha. Supongo que tendría algún trabajo para mí. Mala suerte, muchacho, dijo el pescador negando con la cabeza. No está aquí ahora mismo. ¿No está en Bear Island? Preguntó el cantante con ansiedad. Olvídate de la isla del oso, intervino el más joven. Ni siquiera está en el norte. Está navegando por mares abiertos, muy al sur, probablemente disfrutando de ese lindo salvaje. El cantante se levantó bruscamente. Debería irme ahora si quiero encontrar una posada antes de que oscurezca, dijo, señalando hacia los rayos del sol que se apagaban fuera de la ventana. Ah. Date prisa, asintió el pescador. Hay uno bueno en medio del mercado. Dile que te envía Ryan. Quizás te haga un descuento. Gracias, dijo el cantante y salió apresuradamente de la taberna. En el momento en que puso un pie afuera, todos los ruidos estridentes de la taberna fueron amortiguados por el viento. Inmediatamente bajó la cabeza y salió corriendo, pero no hacia el centro donde estaban las posadas, sino hacia la salida del pueblo. Apenas unas decenas de minutos después, dejó atrás todas las construcciones humanas y, al poco tiempo, empezaron a aparecer árboles en su camino, pero el cantante no se detuvo ni un segundo y se adentró en el denso bosque sin dudarlo, a pesar de que el sol estaba a punto de ponerse. Le tomó aproximadamente media hora de caminata rápida y escalada antes de llegar a una cueva oculta en las montañas. Inmediatamente se desplomó aliviado cuando vio la entrada de la cueva y estaba casi a punto de entrar cuando sus instintos comenzaron a gritar que algo andaba mal. Y sus temores se hicieron realidad cuando vio a su compañera, la pelirroja, salir lentamente de la cueva. Sin embargo, notó que tenía las manos atadas y una mordaza le impedía hablar.
Otra chica, más o menos de la misma edad, estaba cerca, sosteniendo una daga en la garganta de la pelirroja y guiándola hacia adelante. Los ojos de la pelirroja se abrieron de par en par, como si intentara transmitir algo urgente. El miedo y la urgencia se apoderaron del cantante, e instintivamente buscó su espada, pero se quedó paralizado al oír de repente una voz a sus espaldas. ¡Ah! 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 Yo no haría eso si fuera tú, ahora levanta las manos y date la vuelta lentamente, así es, despacio y con calma. El cantante se dio la vuelta lentamente y encontró a un hombre parado detrás con un arco en sus manos y una flecha apuntando directamente hacia él. Bienvenido a casa, cantante, o debería decir, Mance Raider, el rey más allá del muro, dijo el joven con una sonrisa en su rostro. Tómatelo con calma, Sam, dijo John con una sonrisa amable mientras miraba a su nuevo amigo atiborrándose, nadie te va a robar la comida. Estaban sentados en una taberna, distinta a la que frecuentaba Val, pues probablemente le habían prohibido la entrada. John había pedido mucha comida para él y Sam, y en cuanto llegó, el chico de cara redonda se lanzó de inmediato tras una breve vacilación. No sé nada de eso, dijo Val con tristeza, mientras miraba a Sam con envidia. Su corazón quería comer, pero su estómago no le permitía. Lo siento, dijo Sam mientras miraba hacia abajo, con miedo de encontrarse con sus ojos. No lo hagas, dijo John, apretando el hombro del niño para consolarlo, no tienes nada de qué disculparte. Es que mi padre nunca me deja comer hasta saciarme, dijo Sam, tratando de explicar, y los gemelos Redwine no me habían dejado comer desde anoche, así que, tenía mucha hambre. Tu padre no te deja comer hasta saciarte, y ya estás así de gorda. Preguntó Val con incredulidad. ¿Qué pasaría si lo hiciera? Preguntó con incredulidad. Cállate, Val. Gruñó John al salvaje que estaba arruinando todos sus intentos de calmar al chico. No, está bien, le dijo Sam a John con una sonrisa forzada. No es nada que no haya oído antes, y además, no es que quiera estar gorda, pero no importa lo que haga o me obliguen a hacer, simplemente nunca cambio, eso es pura mierda, se burló Val. Estás malcriado. Unos días más allá del muro y sobrevivirás y te pondrás en forma o te convertirás en el alimento de alguien, y considerando tu tamaño, probablemente alimentarás a toda una aldea de Tens. Ignórala, le dijo John a Sam, quien miraba a Val con los ojos muy abiertos. ¿Y qué quieres decir con lo que te obligaron a hacer? Mi padre, dijo Sam con amargura, no le gusta que esté tan gorda, y lo ha intentado todo para que me sienta mejor, me vistió con la ropa de mi madre para humillarme, y me obligó a dormir con una cota de malla, e incluso una vez hizo que los brujos Quarten me derramaran sangre de uro para aumentar mi valor. La voz de Sam tembló, pero aún así, mantuvo la sonrisa. Una docena de maestros de armas, me arrojó al estanque de la colina del Cuerno para enseñarme a nadar, intentó todo lo posible para criarme y convertirme en lo que consideraba un heredero digno, pero nada funcionó. Hubo unos minutos de silencio antes de que Val se inclinara hacia adelante y dijera con fiereza. Deberías matar a ese bastardo mientras duerme y terminar con esto, e ignorando la mirada horrorizada del chico, preguntó confusamente. Y además, si lo odias tanto, ¿por qué no te fuiste? ¿A dónde iría? Dijo encogiéndose de hombros con tristeza. Soy un cobarde, un torpe y no sirvo para nada, así que, ¿quién me querría? Tienes razón en eso. ¿Quieres venir con nosotros? John interrumpió de repente a Val y miró a Sam con una expresión seria. ¿Vienes contigo? Preguntó Sam con incomprensión en su rostro. Sí, viaja conmigo, trabaja para mí, asintió John antes de que su voz adquiriera de repente un tono seductor. Podrás ver el mundo, leer libros de todo Poniente y esos, conocer gente de todos los reinos, ver maravillas mágicas como el muro o el titán de Braavos y mucho más. La mirada de Sam se desorientó al instante al imaginar todo lo que John le hacía ver. Una sonrisa inconsciente se dibujó en su rostro al imaginar un futuro donde no tendría que temerle a su padre, donde podría leer y comer todo lo que quisiera y ver todas las maravillas del mundo. ¿Pero por qué lo querrías? Lo interrumpió Val, devolviéndolo a la realidad. Sí, tiene razón, ¿para qué me querrías? Dijo Sam con desaliento. No puedo luchar ni para salvar mi vida, y soy demasiado lento para cualquier tipo de trabajo. Lo único que sé hacer es leer y escribir. Es suficiente, dijo John con una pequeña sonrisa mientras miraba a Sam a los ojos con confianza, no me importa si no tienes habilidades de lucha o no puedes hacer ningún trabajo físico, más que suficientes personas en todo el mundo pueden hacer eso, pero tienes algo más en abundancia que no es muy común en este mundo. ¿Qué? Preguntaron Sam y Val simultáneamente. Tu mente, dijo John dándole un golpecito en la sien a Sam, es el arma más peligrosa del mundo.
Los ojos de Sam se abrieron de par en par. Era la primera vez que alguien lo felicitaba por algo. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres unirte a nosotros? En los vagos recuerdos de sus días como hermano de la Guardia de la Noche, Mance solo podía recordar unos pocos momentos con absoluta claridad. Aunque criado entre los muros del Castillo Negro desde pequeño, su tiempo allí estuvo marcado por palear mierda, hacer tareas domésticas y un riguroso entrenamiento. Y para cuando se convirtió en hombre, ya había desertado de la Guardia para vivir como un hombre libre. Pero una de las pocas cosas que podía recordar con claridad era una profunda conversación que tuvo con el anciano maestre del Castillo Negro, justo antes de dejar la Guardia. Acababa de regresar de un ranking donde fue herido por un gato de sombra y luego curado por una mujer salvaje que también remendó su capa rota con retazos de seda roja. Pero inmediatamente después de regresar al muro, Ser Demis Magister le dijo que se deshiciera de la capa y le dijo que solo se le permitía vestir de negro. Esta violación de la libertad fue demasiado para el joven adolescente de aquel entonces, quien la sentía excesiva y le costaba comprender las estrictas normas de la Guardia, en especial la prohibición del amor, el matrimonio y la libertad personal. En busca de respuestas, recurrió al maestre, a quien consideraba uno de los hombres más sabios que había conocido. Y aún podía recordar su rostro arrugado cuando le había dicho: el amor es la muerte del deber. Cuando amas a alguien o algo, siempre tendrás que elegir entre ellos o tu deber. Sacrificar los deseos personales era el precio ineludible por cumplir con su solemne deber de proteger el reino. Por supuesto, no lo comprendió en ese momento, pues no era un deber que él mismo hubiera elegido, así que decidió liberarse de la Guardia y abrazar una vida más allá del muro con el pueblo libre. Allí encontró un sentido de pertenencia e incluso se enamoró de la salvaje que lo había salvado y que más tarde se convertiría en su esposa. Pero ahora, después de todos estos años, había elegido un deber propio, el deber de asegurarse de que nadie más allá del muro terminara muerto. Había presenciado cómo la tribu más lejana comenzaba a desaparecer, una tras otra. Los había visto matar a sus amigos y criarlos como si fueran suyos. Sabía que si alguien no hacía nada y no los reunía a todos para luchar, con el tiempo los perderían a todos. Y todos los que conocía y amaba se convertirían en parte de ellos. Pero también sabía que ningún alguien vendría a salvarlos, a nadie le importaba lo que le pasara a la gente más allá del muro y que nadie les iba a creer ni a ayudarlos, entonces decidió que él sería el indicado para unir a las tribus y asegurar su supervivencia. Mance aceptó este nuevo propósito. Y ahora en lugar de cumplir con ese deber, él estaba al otro lado del muro en nombre de su esposa para encontrar a su estúpida hermana y aunque había tratado de hacerle entender que probablemente estaba muerta, su esposa no estaba lista para creerlo ya que decía que sentía en su corazón que su hermana no estaba muerta, lo que sea que eso signifique. De todos modos, una cosa llevó a la otra cuando cruzó el muro junto con la amiga de Val, Ygritte, que estaba ansiosa por emprender una aventura para salvarla. Y he aquí que, milagrosamente, de alguna manera, cuando fue al pueblo a buscar noticias, descubrió que la muchacha estaba realmente viva, solo que estaba bajo las garras de alguien llamado Jon Snow. Así que suspiró aliviado, pensando que no tardaría mucho en encontrarla y traerla con su esposa. Pero claro, el destino no sería tan malo si ella dejaba que todo saliera tan bien, así que justo cuando pensaba que estaba teniendo demasiada suerte, dos norteños le tendieron una emboscada a las afueras de la cueva que había convertido en su hogar. Quien lo tenía a la mira era un joven de cabello y ojos castaños, con un rostro común en el norte. Si bien quien sostenía un cuchillo en la garganta de Ygritte era una muchacha aún más joven, era una atractiva joven de unos 15 años, lo que le dificultaba creer cómo había logrado someter a alguien como Ygritte. Su mente corría ferozmente tratando de encontrar una solución a su situación, sus ojos vagaban por todas partes tratando de encontrar algo que los ayudara. No te pongas tan feroz, rey salvaje. No estamos aquí para hacerte daño ni nada, dijo el hombre que aún no había bajado el arco. ¿Quién eres? ¿Y cómo me conoces? Gruñó Mance con su expresión más peligrosa, intentando intimidar al joven. Considerando su enorme tamaño y sus anchos hombros, debería haber funcionado, pero el hombre no se inmutó en absoluto. Antes de responder a cualquiera de tus preguntas, ¿por qué no nos ponemos en una situación más cómoda? Dijo el hombre con una sonrisa en su rostro, porque me van a doler los brazos mañana si seguimos hablando así, dijo mientras señalaba con la cabeza el arco encordado que tenía en las manos. ¿Por qué no bajas eso entonces?
Prometo no hacerles nada a ti ni a tu amigo. Tienes mi palabra de rey, dijo Mance asintiendo, intentando parecer majestuoso, con la esperanza de que el chico se creyera sus tonterías. Ah. Buen intento, pero no soy tan ingenuo como parezco. Sé que ustedes, los salvajes, tienen un concepto muy diferente de lo que es un rey, dijo el joven, negando con la cabeza. Lo que quería decir era que participarán en los derechos de invitado. Señaló un plato de pan que habían colocado previamente en una roca cercana, para que podamos tener una conversación civilizada. Mance reflexionó sobre su oferta durante unos momentos antes de preguntar: ¿por qué está amordazada y atada? Mientras señalaba a Ygritte, quien apretó los dientes. ¡Ay! No es culpa nuestra. Esa chica es muy inquieta, no se quedaba quieta por mucho que le dijéramos, dijo el hombre encogiéndose de hombros, y la chica que sostenía la daga asintió rápidamente, mientras Ygritte los miraba con fiereza, pero no intentó moverse mucho. Así que al final tuvimos que ser un poco bruscos con ella y la atamos, y en cuanto a la mordaza, bueno, tiene una boca muy sucia y no pudimos soportarlo cuando empezó a describir con tanta crudeza lo que les haría a mis padres cuando se liberara. Eso suena como ella, pensó Mance antes de finalmente suspirar y dirigirse hacia el pan. Por lo que parecía, estos dos no parecían tener ninguna intención de hacerles daño en ese momento, por lo que Mance decidió que seguiría la corriente por el momento. La tensión en sus hombros pareció desaparecer por unos instantes después de que Mance diera unos mordiscos al pan. ¿Ahora, podrías convencer a tu amigo para que haga lo mismo?, dijo el hombre del arco. Mance miró hacia Ygritte y vio falta de voluntad y enojo en sus ojos y supo que la niña no quería nada más que tomar su arco y llenarlos a ambos con sus flechas, pero no estaban en una posición ventajosa en ese momento, así que la miró firmemente a los ojos y asintió. Ygritte dudó unos segundos antes de asentir, y la chica que sostenía la daga aflojó sus cuerdas pero no bajó la guardia hasta que la muchacha pelirroja también hubo participado de un bocado de sus ofrendas. Solo entonces bajó su daga y la dejó para ir a pararse detrás del hombre que finalmente había bajado su arco. Poco después, los cuatro estaban sentados en rocas a ambos lados del improvisado punto de encuentro. La tensión en el aire era palpable mientras intercambiaban miradas incómodas. El hombre del arco finalmente rompió el silencio, presentándose. Me llamo Laurence Snow y mi amiga es Asa, dijo mientras señalaba a la chica silenciosa, quien asintió cortésmente. Y no te preocupes si no habla, porque no puede, dijo en tono de broma, y Asa inmediatamente le dio un manotazo en la cabeza. Mance se aclaró la garganta para llamar su atención. Parece que ya me conocen, y esta chica fogosa es Ygritte, dijo mientras tomaba un trago de cerveza que le ofreció Laurence. Ahora, respondan a mi pregunta. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué quieren de nosotros? Nuestro capitán nos llama esbirros, y no me preguntes qué significa eso porque no lo sé, dijo Laurence al ver a Mance abrir la boca. Y estamos aquí en nombre de nuestro capitán, que también es la razón por la que estábamos atentos a cualquiera que intentara cruzar el muro, ya que presentía que probablemente alguien vendría a rescatar a esa muchacha. Val, ¿qué? ¿Ya conoces a Val?, lo interrumpió de repente Ygritte. ¿Qué has hecho con ella? ¿Dónde está? Si le tocas un solo pelo, te mato. Dijo mientras escupía fuego por los ojos. Ygritte, cálmate. Mance intervino, intentando mantener la compostura. Ya sé que no está en Bear Island, sino en algún lugar del sur, así que, ¿qué quieres de nosotros? Laurence los tranquilizó. Oh, no es una rehén ni nada por el estilo, si eso es lo que les preocupa. De hecho, fue ella quien se coló en un barco, pensando que saltaría a bordo cuando pasara el muro o algo así, sin saber que se dirigía hacia el sur, rió entre dientes. Tanto Mance como Ygritte gruñeron al oír que esa voz sonaba como la Val que conocían. ¿Y qué queremos?, preguntó Laurence inclinándose con expresión seria. Queremos hacer un trato contigo, el rey más allá del muro. ¿Qué? Preguntó Mance con una expresión extraña en el rostro. ¿Quieres comerciar con nosotros? Ay, yo no. Dijo Laurence, sacudiendo las manos con una sonrisa. Ni siquiera me habría imaginado sentarme a hablar con alguien de ultramar, y mucho menos comerciar con ellos. Es nuestro capitán quien lo quiere. Hubo silencio por unos momentos antes de que Ygritte se volviera hacia Mance con una expresión confusa en su rostro. ¿Se está burlando de nosotros? No estoy seguro, le dijo Mance antes de preguntarle a Laurence. ¿Y qué es exactamente lo que este capitán tuyo quiere intercambiar con nosotros? Realmente depende de lo que puedan aportar, continuó Laurence. Estamos listos para aceptar cualquier cosa que encuentren en esa tierra helada que pueda tener algún valor en el sur.
cobre, hierro, otros metales, y nuestro capitán incluso cree que podría haber minas de plata y oro por ahí, así que si pueden encontrarlas, mucho mejor. La memoria de Mance se despertó al recordar un encuentro pasado en el que un miembro del clan mencionó haber encontrado plata en las montañas. En aquel entonces, no tenía ningún valor para su gente, ya que era inútil para fabricar armas y nadie allí le daba ningún valor a ese metal, así que lo había olvidado por completo, pero parece que ahora, pero claro, aunque no las encuentres, hay otras cosas que estamos dispuestos a aceptar, como pieles y pelaje de criaturas feroces que solo se encuentran al norte del muro, como lobos wargos, mamuts, osos de las nieves, etc. Ya sabes, animales que la gente del sur considera legendarios. Y si de alguna manera logras encontrar algunos cachorros vivos, mejor aún. Por último, si no encuentras nada de eso, incluso estamos dispuestos a aceptar madera de buena calidad en abundancia. Terminó Laurence y bebió un trago de agua de su bolsa. Le había llevado mucho tiempo recordar todos los detalles de la carta de John, así que estaba muy satisfecho de no haberse perdido nada. Mance reflexionó sobre todo lo que había oído durante unos minutos antes de suspirar y formular la pregunta más importante. Supongamos por un momento que puedo convencer a algunos hombres y mujeres libres de que dejen sus lanzas y espadas para coger sierras y palas, ¿qué nos darán exactamente a cambio? Porque, si es dinero, sería inútil, ya que no tiene mucho valor en medio de una ventisca. Por supuesto, negociaremos con lo que más necesitas, dijo Laurence con confianza y ante su expresión confusa sonrió, estoy hablando de comida. El rostro de Ygritte se iluminó de emoción al mencionar la comida, pero Mance estalló en carcajadas, que eso es muy gracioso, logró decir entre risas, es una broma muy buena, casi me tienes por un momento, dijo, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. Pero no es una broma, dijo Laurence con expresión divertida. Estoy muy interesado en intercambiar cultivos y granos contigo. ¿Me tomas por un salvaje ignorante, muchacho? ¿Alguien que solo sabe blandir un arma y comer?, preguntó Mance con una ceja levantada. Déjame decirte algo. Cuando eras un niño pequeño mamando de las tetas de tu madre, yo ya viajaba por el norte y más allá del muro como explorador de la guardia. He viajado a Invernalia, a la tierra de Unvers e incluso a Fuerte Terror. Conozco este lugar como la palma de mi mano. Laurence abrió la boca para decir algo, pero Mance no lo dejó y continuó. ¿Crees que no sé lo que pasa la gente aquí cada invierno? ¿Crees que no sé cuántos mueren de hambre o cuántos campos quedan destruidos por las repentinas nevadas del verano? ¿Y de alguna manera esperas que crea que te quedan suficientes cosechas para comerciar con los salvajes? Terminó con incredulidad en el rostro. Se hizo un silencio momentáneo mientras el rey salvaje terminaba su discurso antes de que Laurence volviera a hablar. Ya has estado en las Islas del Oso, ¿verdad? Cuando Mance asintió, Laurence continuó. Así que conoces la diferencia entre lo que es ahora y lo que era antes, y la repentina prosperidad que ha llegado a esta isla. ¿Crees que esto es solo algo temporal o una treta? Mance empezó a responder, pero Laurence no lo dejó hablar. No, no lo es. Dices que has visto todo el norte, y te creo, pero ¿has estado alguna vez en el sur? ¿Has visto alguna vez los exuberantes campos de cultivo del sur, donde casi nadie pasa hambre, donde cada granja tiene más cosechas de las que sabe qué hacer? ¿Has visto siquiera sus verdes bosques llenos de frutas? Mance no respondió, y se quedó mirando al chico, esperando a ver a dónde quería llegar con esto. ¿Dónde crees que está mi capitán ahora mismo? En el lugar del que hablas, supongo, dijo Mance, intrigado. Exactamente, asintió Laurence con un brillo en los ojos. Está ahí fuera negociando con los nobles del sur para que nosotros también podamos conseguir esas cosechas baratas y que nadie pase hambre. Y no piensa detenerse ahí, no, planea ir a lo grande, de Dorne a Pentos y a Lys. Con el tiempo, todo lugar con tierra fértil estará conectado al norte por el mar, así que no tienen que preocuparse de que nos quedemos sin comida para comerciar con ustedes. Finalmente, Mance empezó a creer un poco que no eran solo tonterías de un joven y que todo podía ser cierto, pero aún tenía dudas. ¿Por qué? ¿Porque él, tu capitán, haría esto? ¿Por qué llegaría tan lejos por los hombres libres del norte o por la gente a la que llaman salvajes? Claro, por la misma razón por la que te convertiste en rey, dijo Laurence con una sonrisa cómplice. Había oído hablar mucho de Mance por Jon y sabía qué clase de persona era. Porque conocemos la verdad, las criaturas que amenazan con destruir todo lo vivo, conocemos el futuro que nos espera, sabemos de The Walking Dead. Los ojos de Mance se abrieron de inmediato y se puso de pie en estado de shock. ¿Qué? ¿Cómo?
Porque tenemos ojos en todas partes, dijo misteriosamente, y por un instante, Mance pensó en las historias que había oído sobre el hombre llamado el Cuervo de Tres Ojos, pero casi de inmediato descartó esa idea al ser sorprendidos por un halcón que volaba hacia ellos desde un frondoso árbol detrás de Laurence. El halcón se posó sobre sus hombros para consolarlos, mientras el niño los miraba con una sonrisa. A Mance le llevó vergonzosamente tiempo juntar las pistas, y cuando lo hizo, sus ojos se abrieron aún más mientras susurraba. Eres un Waruk. No sabía que aún quedara alguno de esos de este lado del muro. Todos lo somos, dijo Laurence con una sonrisa, y esta vez, se sobresaltaron aún más cuando un enorme oso salió repentinamente del bosque a trompicones. Mance y Grite intentaron retroceder a trompicones para escapar, pero el chico se quedó quieto, y la chica silenciosa, alarmada, se acercó al enorme oso pardo y comenzó a acariciarlo, lo que al oso pareció gustarle por su expresión y sus gruñidos. ¿Qué? Gritó y Grite, expresando sucintamente los pensamientos de ambos. A Mance le llevó un tiempo calmarse a las sorpresas repentinas, y cuando finalmente pudo ordenar sus pensamientos, le preguntó a Laurence. Y este capitán tuyo obviamente también lo es. Cuando Laurence asintió, continuó. Ahora me dan aún más ganas de conocerlo. Dice que ya lo conocías antes, dijo Laurence con una sonrisa. ¿Eh? ¿Cuándo? Preguntó Mance con expresión de desconcierto, intentando recordar si alguna vez había conocido a alguien así. ¿Recuerdas aquella vez que viajaste a Invernalia con el Lord Comandante Corgile para encontrarte con Oredar de Stark, y estabas entre los hermanos negros que lo escoltaban? Le llevó un tiempo, pero finalmente recordó ese viaje y asintió. Bueno, dice que los pillaste a él y a su hermano haciendo una broma, y cuando lo hiciste, prometiste no contárselo a nadie. Esos mocosos. Exclamó Mance. Los recuerdo. Iban a hacerle una broma no a cualquiera, sino a Lady Stark, pero eso significa, sí, asintió Laurence, al ver la mirada abierta en los ojos de Mance, mientras Ygritte los miraba con confusión mientras ocasionalmente miraba fijamente a la chica muda y a su oso. Uno de esos chicos era Robb Stark, el heredero de Invernalia, y el otro era nuestro capitán, Jon Snow. Así que es mocoso ya es lo suficientemente mayor como para convertirse en capitán e incluso tiene gente que le haga recados, murmuró para sí mismo sacudiendo la cabeza. No puedo esperar a conocerlo entonces. Oh, no tienes que esperar, dijo Laurence con una sonrisa traviesa. Ha estado aquí todo el tiempo. Casi de inmediato, Mance y Grite comenzaron a observar el bosque con atención. Ya los habían engañado 2 veces, así que esta vez iban a estar preparados, o eso creían. Pero cuando algo húmedo tocó a Ygritte por detrás, miró hacia atrás y vio a un enorme gato de las sombras lamiéndole la mano. Inmediatamente gritó y saltó 1 metro en el aire. Joder. Mierda. Mierda. ¡Ah! Maldijo incoherentemente mientras se alejaba del depredador a trompicones. Mance intentaba no sufrir un infarto cuando el gran felino resopló divertido mientras se dirigía hacia las 2 personas de antes. Terminadas sus bromas y su conversación, Laurence y Asa comenzaron a alejarse entre los árboles con un halcón, un oso y un gato sombra detrás de ellos, y lo único que dejaron atrás fueron las palabras. Recuerden, nos volveremos a encontrar después de 3 meses en sus costas más allá de los muros, así que preparen todas las cosas que quieran intercambiar. Jon abrió los ojos con una sonrisa traviesa en su rostro. Fue bastante divertido burlarse de Ygritte, quien en la otra vida se habría sentido muy feliz por la broma que le hicieron. Si bien tenía la intención de hacer algo con la gente más allá del muro desde el principio, este plan que involucraba a Mance y todos los salvajes recién había tomado forma cuando su secuaz le envió una carta informándole sobre 2 largos salvajes que ingresaban al norte. No le llevó mucho tiempo descubrir quiénes eran y por qué venían, por lo que su mente inmediatamente comenzó a elaborar un plan que sería su primer intento de hacer un agujero en el plan de conquista de los caminantes blancos. Ahora, todo lo que quedaba era ver si Mance lograba convencer a los salvajes bajo su mando, preparar suficientes cosas y llevarlos a la orilla para que su plan fuera factible. Jon. Escuchó que Dafei lo llamaba y se levantó de su lugar en los tablones de arriba en el puerto, y se dirigió hacia donde ella estaba parada frente a su barco principal. ¿Estás listo para partir entonces? Sí, dijo Dafei, mirando hacia atrás, al barco que estaba completamente cargado. Este es el último barco y ya están todos a bordo. Yo soy el último, ¿de verdad no vienes?
No, quiero ir a la ciudadela y consultar los libros para ver si hay información sobre un pájaro del que oí hablar a la gente de los alrededores. Dicen que es el pájaro más pequeño y rápido que se puede alcanzar, uno que rara vez se ve, así que espero encontrarlo, explicó John mientras miraba a los tripulantes que lo saludaban desde el barco. Y además, alguien tiene que estar aquí cuando los Tyrell entreguen nuestros nuevos barcos. De acuerdo, suspiró Dafei mientras se masajeaba la cabeza. Es solo que sería demasiado trabajo sin ti. Ya me imagino que no descansaría ni un segundo. No te preocupes, lo harás bien, dijo John mientras le daba palmaditas consoladoras en los hombros. Solo recuerda lo más importante. Lo primero que debes recordar es la asignación correcta. 2 barcos irán a Dedo de Pedernal, 3 a Ciudad Túmulo, 2 a Plaza de Torrent, 1 a Costa Pedregosa y el resto a Isla del Oso y Mota Bosque Escuro. Dafei asintió, recordando correctamente a dónde se enviarían cuántos barcos llenos de cosechas. Tras unos instantes, John continuó. Y otra cosa de la que deben asegurarse es que nadie venda nada a más del doble del valor de la cosecha. ¿De verdad necesitamos hacer eso? Lo interrumpió Dafei con un puchero. No ganaremos mucho con eso. Creo que incluso si los vendiéramos un poco más caros, seguiría siendo mucho más barato que lo que compran ahora, así que igual lo agradecerán. John negó con la cabeza y dijo con una sonrisa. La gente del norte ya no es muy rica, y no necesitamos ganar dinero con ellos, sobre todo para comprar comida. Además, en el futuro habrá suficiente dinero vendiendo otras cosas en el sur, así que el dinero es algo de lo que nunca tendremos que preocuparnos. Está bien, dijo ella con un suspiro desanimado. Y es necesario recoger suficientes marineros de nuestra escuela para que nuestros marineros más veteranos puedan tener libertad para trasladarse a los nuevos galeones, añadió John. Sí. Sí, lo sé, dijo Dafei antes de abrazarlo y empezar a caminar hacia los barcos. Me voy entonces. Buen viaje, dijo John, agitando la mano mientras el barco salía lentamente del muelle. Se quedó allí viéndolo alejarse hasta que Sam se acercó y le dijo. John, el capitán dice que el barco está listo para zarpar. Deberíamos embarcar. John se giró para mirar el barco que habían alquilado y vio que habían terminado de cargar, así que puso su brazo sobre el hombro de su nuevo amigo y dijo con una sonrisa. Vayamos entonces, y veamos qué nos tiene reservado la antigua ciudad de Antigua.